¿no? Siempre están en la expectativa, al pendiente. Vemos que pues muchos compañeros cada día más están metiendo en internet y transmitiendo todo esto en cada área. En la secundaria están otros, acá entonces está la categoría de cadetes, pasarela en la categoría varonil, y también están los compañeros transmitiendo para los paisanos que nos escuchan en los Estados Unidos, por la cual también pues le mandamos un gran saludo y gracias también a ellos, que nunca se olvidan también de aportar, ¿no? A pesar de que ya llevan muchos años fuera de sus comunidades, pero se acuerdan en aportar, en dar en esta comunidad. Pues agradecemos a cada uno de los donadores que hacen posible para que se lleve a cabo este campeonato regional Virgen en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima. Pues bien, vamos a seguir esperando, en unos minutos ya los básicos ya darán inicio con esta contienda entre Ayutla y Las Flores. Ayutla y Las Flores en la categoría infantil femenil. Posteriormente nos darán las indicaciones después de este partido que sigue para que se vayan preparando los equipos para que vayan al pendiente. Asimismo comercial a todos los jugadores, a los que nos visitan, la basura, por favor, en cada esquina hay unos contenedores, favor de no dejar la basura. Si ven algún bote por ahí, veo un bote acá enfrente, si lo pueden recoger, nos pueden ayudar, porque puede alguien tropezarse con ese bote que está allá dentro de la cancha del esférico. Por favor, ahí tengan cuidado para que todas las basuras que evitan pues se puedan meter los contenedores correspondientes. Bien, arranca el partido entre Las Flores y Ayutla. Hay una falta que indican los señores árbitros. Nuevamente arrancamos el partido. Las Flores, la número 23 aquí quiere hacer una finta y la defensiva no le permite pasar la 3 y antes comete una pequeña violación, indican los señores árbitros. Balón que le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla con un color de color vino. Nuevamente Ayutla con la número 22 a la 12. Aquí empuja su compañera una. A la 22 nuevamente a la 17, un bonito pase, pero no le permite la ofensiva. Un largo tiro, no consigue nada, recupera Las Flores con la jugadora número 3. Nuevamente la 3 con una bonita entrada, antes no consigue nada. Y ahí la más pequeña de las integrantes del equipo de Las Flores le comete una pequeña falta. Saque lateral. Bien, la número 22 de Ayutla. Ayutla por todo el derecho. Ayutla con la jugadora número 7. Aquí hay las dos defensivas de Las Flores. Antes hay una alternancia, balón que le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla corresponde bien a la 12 a la 22, nuevamente bonito pase, pero antes es interceptado por la jugadora número 3. El balón le corresponde a Las Flores con la 23, a quien quiere entrarse a la cocina, es una bonita pinta, nuevamente un pase, 10 para tiro, nuevamente a la 9, Las Flores a la 3, a ver qué hace, lanza y consigue. Vamos a esperar cuántos puntos son, si son 2 puntos o 3, que indican los señores árbitros. 2 puntos indican los señores árbitros. Nuevamente Ayutla con la número 13 a la 22, antes le cometen una pequeña falta que indican los señores árbitros. Hay un saque lateral que le corresponde a la jugadora número 13 de Ayutla. Nuevamente Ayutla número 22, una pinta a la 3, ahí se hace bolas con el balón y nuevamente hay una alternancia a favor de Las Flores. Las Flores le dieron hacer la temporada nuevamente la número 3 aquí a la 23 quiere entrar antes, le cometen una falta que comete la jugadora número 7 que indica los señores árbitros. El lateral que se con Las Flores, la viene, tira y no consigue nada. Aquí el balón le corresponde a Ayutla.
Hay una pequeña falta que indican los señores árbitros. Hay que tener cuidado con las faltas porque se hacen faltas acumulativas. Nuevamente hay un plan, ahí no se lograron entender. Un mal pase, desperdiciaron ahí esa jugada, ni modo, corresponde a Las Flores. Las Flores con la número 3, a la 10, hay un pase picado, pero antes una violación, indican los señores árbitros. Hay una violación, está un muy bonito pase picado ahí por la jugadora la más pequeña de Las Flores. Nuevamente la número 22 de Ayutla, la 13, aquí está su compañera ahí, uno, hace pasita antes. Falta, nuevamente. Otra falta más. Una falta, su primera falta de esta jugadora. Acumulables, Ayutla, próximos tirables. Ayutla, nuevamente aquí en la 23. Ahí se equivoca nuevamente con ahí la más pequeña, la 3, un mal pase. Le corresponde el balón para Ayutla. Ayutla con la número 13, 13 a la 23. Aquí ahí se pone de acuerdo la 22, nuevamente un mal pase. Se vuelven a equivocar con estos pases. La número 3 con un bonito tripleo y consigue 2 puntos más a favor de su equipo. El score en estos momentos es de 4-0, favoreciendo el equipo de Las Flores. Nuevamente Ayutla, debemos esperar antes. Hay una falta nuevamente. Hay una falta. La número 22 de Ayutla, un largo pase. Demasiado largo el pase y muy alto que no logró ahí la jugadora alcanzar este balón. Nuevamente. Las Flores, vamos a la número 3, escuchamos ahí las porras de los equipos, la 3 ahí, es el gol aquí a la 23, nuevamente ahí hay uno con la buena defensiva, y es para tiro, y les funcionó esta buena defensiva de Ayutla, balón que le corresponde al equipo de Las Flores, balón para Ayutla, la número 13, ¿qué hace? A ver si la número 13 busca a su compañero, nuevamente un bonito pase, nuevamente a la 23 aquí en la 10, y el tiro, una excepción de pase que pasa a la número 23, ¿qué hace? Tira y no consigue nada, nuevamente recupera Las Flores a la 3 a la 8, aquí él busca a su compañera ahí con la defensiva y antes le cometen una falta que comete la jugadora de Ayutla, balón que le corresponde al equipo de Las Flores. Con la número 10, la más pequeña de la acumulables, Ayutla, próximos finales, 10 a la 3 aquí, debajo del tablero, tampoco, la 23 tira y nada, recupera Ayutla, robo de balón, nuevamente recupera Las Flores, un minuto de juego, de la vuelta, no consigue nada. Antes, balón que le corresponde al equipo de, faltando escasos un minuto para culminar este primer tiempo. La número 22, la 13, nuevamente contra una esquina, por el triple, por aquí se lo uno, por esta jugadora con un bonito tripleo. Ayutla nuevamente, quiebra, Ayutla, balón para Ayutla. El score en este momento es de 2-4. 2-4, faltando escasos segundos para terminar este primer tiempo. 2-4, Ayutla se va recuperando. Las Flores están armando la estrategia para aprovechar estos escasos minutos. Preparándose, después de este partido entran a la cancha. Después de este partido, preparándose en casa,
Tamazulapa y Lindavista, categoría femenil. 10 segundos de juego. Vamos a checar de la matraca. De la matraca, el señor está borracho. Es muy importante, 10 segundos, la presa llena, la presa se va. A tu compañero mal pase nuevamente, recupera. ¿Quién lo tiene? Las Flores. Ahí esos errores que ha tenido Ayutla por esos desperdicios de malos pases que están haciendo estas jugadoras. Bien, se acaba de culminar el primer tiempo. El score en estos momentos es de 2-4. 2-4 favoreciendo el equipo de las Flores. Terminando este partido, preparándose Tamazulapa y Lindavista, categoría femenil infantil. Tamazulapa y Lindavista. Bien, reanudamos el partido. El balón lo tiene, corresponde a las Flores. Las Flores con la número 23, a la tercera, con pase, tira ahí. No consigue dar, el rebote lo tiene, quien lo tiene Ayutla. Ayutla ante el juego de balón, pero sale fuera del esférico. Balón que le corresponde a... Tenemos la indicación a las jugadoras de Ayutla, a la 17, a la 13, nuevamente se equivocan con estos malos pases que están dando las jugadoras. Los nervios están ganando estas pequeñas, grandes jugadoras. Nuevamente, la 23 se va aquí. Ahí la buena defensiva de Ayutla no le permitió pasar. Número 13 a la 17. Manejando el esférico directamente la jugadora de Ayutla. Ayutla manejando el esférico, nuevamente a la 22. Aquí está un bonito pleo y nada. ¿Quién lo tiene Ayutla? La número 10. Nuevamente, ¿quién? La 22 a su compañera, quiere lanzar ahí la defensiva. Tira ahí. No es posible nada. Ayutla, la 23. Una bonita pinta ahí. Nada. Balón para las Flores se va a la 8 y tampoco. Ahí debe esperar ahí la jugadora número 8. Balón que le corresponde al equipo de Ayutla. Con la número 13. Nuevamente Ayutla. Con el fuerte color negro. Nuevamente con la categoría femenil infantil Ayutla. Antes hay una falta de 14 años. Ahí está el número 7, aquí a su compañera regresa de 3 y con esta pase, intercepción nuevamente con esta, a la número 10, no gana el balón, lo recupera, aquí lo tiene Totón Temerio, recupera las Flores, y antes, el balón sale fuera del esférico. Balón lo tiene las Flores con la número 23 y con el tripleo. Y le cometen una falta que indican los señores árbitros. Hay dos posibles que tiene la jugadora número 23. Dos posibles. Y se escuchan las porras de las Flores. Y esta es la porra de las Flores, la número 23. Hace su primer lanzamiento y nada. Esperemos un segundo lanzamiento de la jugadora, la número 23, se prepara, tira ahí, recupera Ayutla, recupera nuevamente las Flores ahí con la número 3, el tablero y nada, nuevamente la número 3 y hacen, le cometen una pequeña falta. Dos tiradas que sacó la fuerza número 23, segunda de equipo. Mira, y consigue un punto más a favor del equipo de las Flores. Un punto. Nuevamente, la número 3, con su segunda oportunidad. Y nada, recupera Ayutla. El balón lo tiene Ayutla, la 3. Balón que le corresponde hay una falta, indican los señores árbitros. Saque lateral que le corresponde al equipo de Ayutla. Realmente Ayutla número 7.
Se da uno, pero le roba el balón al número 3, se va solita, tiene la 23, un bonito pase, pero no consigue nada. Nuevamente, el balón lo tiene aquí en las Flores con la número 23, tira, nada, recupera la 23, consigue 2 puntos más esta jugadora para su equipo. El score 7-2 favoreciendo el equipo de las Flores. Ayuda, quiere pasar, se le van a ir a la defensiva de las Flores que no le permite pasar. Antes cometen una falta de indicar los señores árbitros. Hay un cambio por parte de un cambio que se pueden indicar los señores árbitros. Brindemos calurosos aplausos para motivar a estas jugadoras ahí en la porra de Ayuda y de las Flores. Listo, para motivar a estas jugadoras, preparándose, lista y Tamazulapa. Ahí le pedimos a la balón para Totón Tepec, aquí a la 17, aquí busca a su compañera, no sabe qué hacer, se lo da a la 23, y por esta parte, nuevamente, se equivocan en estos pases las jugadoras de Ayuda. Han perdido mucho valor con estos pases. Nuevamente las Flores, la número 3 va, aquí es la 10 por estos grandes saltos, nuevamente la 23, nada, recupera la 3. ¿Quién tiene el balón? Las Flores, tiene la 3, lanza y no consigue nada, recupera las Flores, con una bonita media vuelta. Y nada, balón que le corresponde a Ayuda, manejando el esférico, la defensiva desde la media cancha de las Flores. Ya la defensiva, ya a la 17 aquí, a la 23 solita, la de tablero, se comete una pequeña falta. Hay dos posibles. Hay dos tiros que tiene la jugadora número 23 y hay un acumulable de las Flores, próximos tirables. 4 minutos de juego. Vamos a la número 23, se prepara con su primer lanzamiento y no consigue nada. Nuevamente tiene una segunda oportunidad para sumar puntos a favor de su equipo. La notificación a los señores árbitros para que se acomoden las jugadoras. En esta segunda oportunidad, Ayuda con la número 23. El score en estos momentos es de 7-2. 7-2 favoreciendo el equipo de las Flores. Un segundo lanzamiento, nada. Balón para el equipo de las Flores. Las Flores preparándose para su Tamazulapa, Linda Vista, Credencial. Tamazulapa y Linda Vista vayan reportando sus credenciales. Categoría infantil femenil. Bien, seguimos, la número 10 aquí en la 3, las Flores. Ahí hay una pequeña violación que comete esta jugadora número 3 de las Flores. Hay un tiempo que pide el equipo de las Flores, el entrenador de las Flores, para reorganizar a las jugadoras. Tiempos completos, las Flores. Presentando credenciales, Vista ahí, Tamazulapa, faltando escasos 2 minutos para terminar este segundo tiempo. El score en estos momentos es de 7-2. 7-2, favoreciendo el equipo de las Flores. Las Flores, Ayuda, quiere disparar, recupera la número 10, se quiere ir, la 8, un bonito pase. Excelente pase que hizo esta jugadora y consiguió 2 puntos más a favor de su equipo. La 13, antes que indican los señores árbitros. Hay una falta y son tirables, indican los señores árbitros. Son tirables, se pone de 9-2. Vemos la jugadora con su primer lanzamiento.
Consigue un punto a favor de su equipo. La jugadora de Alicia. Nuevamente su segundo lanzamiento. Y nada, recupera las flores. Las flores de la número 3 con una gran fuerza derribó ella a su compañera al defender el balón. Hay un cambio. Un minuto de juego. Faltando un minuto por jugar. Un minuto. Esperamos las indicaciones. Balón que le corresponde al equipo de Las Flores. Un robo de balón, nuevamente recupera Las Flores. Las Flores se queda a la 3, a la 23. 23 con un minuto. Primero pegante. Se equivoca al igual que yo en esta narración. Nuevamente la número 12 de Ayuda. Hay una defensiva entre 3. Antes le comete. ¿Hay una falta o ninguna? El balón sale fuera del esférico. Balón que le corresponde a Las Flores. 10 segundos de juego. Nuevamente Las Flores. Con la número 10 con esta jugadora que tiene una gran agilidad. Nuevamente ahí la 23. Aquí el solito. Y nada. Desaprovechó esta jugadora número 9 que estaba solita debajo del tablero. Balón que le corresponde, hay 2 tiradores, hace su primer lanzamiento. 3 segundos después del tiro. Faltando escasos segundos después del tiro. Balón recuperada y consigue un punto a favor de su equipo. Faltando escasos segundos, hay un cuando es tiempo. Brindemos un caloroso aplauso a la jugadora. A la cancha, Linda Vista y Tamazulapa. Linda Vista y Tamazulapa. Vamos a dar los goles de juego. Tamazulapa y Linda Vista. Después de este partido estará la cancha de Puctepec y Totoptepec. De Puctepec y Totoptepec, para que vayan preparándose y entregando las credenciales. Vamos a esperar un momento lo que hacen las anotaciones correspondientes los señores árbitros. Paso micrófonos al compañero Victoria. Bonitos partidos, señoras y señores, bonita tarde. Lo que se está viviendo hoy en Tamazulapa, participando en la Copa Mije en su 38ª edición. Voy a pedirle a los niños que están ahí abajo de la liga, a los pequeñitos de Totoptepec, a ver si se pueden poner de pie, porque al estar ahí acostaditos, inclusive las señoritas ahí que están acostadas, no van a provocar algún accidente por ahí. Les voy a pedir por favor, a ver si pueden despejar esa zona, por favor. No queremos algún incidente, por favor. Ahí está, allá atrás, si están ahí, échense un pequeño pestañazo, no hay problema. Pero por favor, hay que dejar limpio ese espacio para que las pequeñitas se puedan desenvolver mejor y no haya ningún incidente, por favor. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo
algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Bien, vamos a seguir esperando para que tengamos que hacer las anotaciones correspondientes a los señores árbitros. De este partido pues quedará eliminado un equipo. En lo siguiente pues pasará en la siguiente ronda. Acá estamos ya en esta etapa el segundo de horas. Vamos a jugar contra Lindavista y Camacigata. Después de este partido ya habíamos anunciado para que se vayan preparando el siguiente equipo. Ahí los jugadores y jugadoras pedimos de favor que las basuras los depositen en los contenedores. 5 milicias para Sinapa. El área de campo, para que no interfieran y no provoquemos algún accidente con las jugadoras. Ahí dejen un margen de espacio. Las líneas del escénico, por favor. Así pues, ya concluyendo este partido la categoría infantil femenina y posteriormente estaremos en la categoría pasarela. En la otra cancha que está atrás de esta escuela está compitiendo en la categoría varonil, y pasarela. Entonces son esos partidos, aquí están los partidos que se están llevando en la secundaria y en el centro de la población. Así pues, estamos esperando que los señores árbitros terminen de hacer sus anotaciones y utilicen para que no se desesperen ahí los jugadores y las jugadoras. Vamos a... Michael. Ya vamos a estar. ¿Por qué nos toca? Ok, alguien sirvió un bote de un color crema. Si alguien no es una de las jugadoras, por favor dejarla en el secreto o entregársela a las jugadoras de las flores. Si alguien agarró, recogió o vio un bote, un crema,
un bote enfermo de una de las jugadoras de color crema. Color crema. Color crema, que la jugadora está preocupando, por favor, déjala en esta mesa. Si alguien dio alguna foto, lo levantó, lo recogió, lo guardó, le pedimos de favor que nos lo hagan llegar en esta mesa para poder hacer entrega a la jugadora. Es un bote de agua o un termo color crema. Por favor, ahí le pedimos para que no lo reporten. Si alguien lo vio, alguien le guardó. Nos vamos a comentar lo que esta lo buscamos, algunos de sus compañeros lo guardó por ahí para que no se preocupen. No alguna compañerita de fotito lo guardó, pero si no, si alguien lo vio, nuevamente, acá la jugadora de las Flores está preocupada por su bote, por favor, regresen, si alguien por favor lo guardó, porque le sirve porque ahí guarda su agüita la jugadora, por favor. Nuevamente, si no se logró escuchar hace ratito, si alguien dio un bote, se extravió un bote o un termo de color crema, favor de llegar a esta mesa de la jugadora de las Flores, para que lo hagan llegar, por favor. Bien, ya lo damos partido, Tamazulapán contra Linares. La segunda ronda de perdón. A ver, la niña que reportó su voto, no sé si es esta, si puede pasar. La de las Flores. No sé si es esta o ya además. ¿Esta? Muy bien. Gracias, muy amable. Ya se veía ahí, dice la niña. Qué bueno, muchas gracias por su aportación. Ya lo recuperaron. Espero que hayan recuperado las jugadoras de Guichicoves su balón que también estaba extraviado. Si no nos reportan, si aún no lo han reportado. Bueno, regresamos a las narraciones del partido. Tamazulapán finaliza con la número 12 tira, no consigue nada. El balón lo tiene bien, Tamazulapán con la número 11, la 6 le tira y nada. Antes, ahí significan los señores árbitros. Esperemos balón responde.
Lindavista, a la número 15, ¿a quién? 15, ¿quién quiere? Antes, a una pequeña violación clínica de la señora Sally, por favor. Hay un saque lateral que le va a corresponder a Tamazulapa. Uniforme bonito que están cortando en el diseño, un poco bonito las jugadoras de Tamazulapa con un mal pase. La 15 de Lindavista se quiere ir al metálico, como tira y no consigue nada. Recupera la 11, la 15. Nuevamente Tamazulapa solita con un bonito tripleo y antes le cometen una pequeña falta. Falta que digan los señores árbitros y hay dos posibles, hay dos tirados. La 55 tiene la oportunidad de sumar puntos a favor de su equipo de Tamazulapa. Tamazulapa se prepara con su primer lanzamiento. Se concentra y la jugadora tira y consigue un punto. Esta concentración de la jugadora número 55, sumando puntos. Vemos su segunda oportunidad. Está dando las indicaciones del señor árbitro. Nuevamente, Tamazulapa con su segundo lanzamiento. Lanza y no consigue nada, recupera la número 11 ahí debajo del tablero. Nada, nuevamente la 11, ¿qué hace? La 54 antes. Ahí por favor le pedimos que ahí con los balones que no interfieran en la jugada, por favor, jugadora. Nuevamente la 55, la 11 con un bonito tripleo y 10 segundos de juego con la tercera. A ver qué hace y nada. Tuvo esa gran oportunidad la número 11. Balón para Lindavista, a ver qué hace, pierde el esférico. Balón que le corresponde 3 segundos de juego. Faltando escasos segundos, a ver qué se trata cuando es tiempo. El score en estos momentos es de 7-0, favoreciendo el equipo de Tamazulapa. Preparándose, vayan entregando credenciales del equipo de Tepuc-Tepec contra Totón-Tepec. Entregando credenciales, por favor, para que aprovechemos al máximo el tiempo. Ya aún nos faltan muchos partidos. Nuevamente Tepuc-Tepec. Nuevamente reanudamos partido. Reanudamos partido Tamazulapa. Con la número 55, la 20, tira y no consigue nada, y aquí se recupera la número 15 de Lindavista. Nuevamente la 23, a la 15 nuevamente, se lleva una defensiva y antes le cometen una pequeña falta. Ya es, nuevamente el balón le corresponde a Lindavista, ¿quién? A la 7, manejando el esférico, manejando, ¿qué hace ahí? Hay un toque que indican los señores árbitros, las gracias a favor de Tamazulapa, Lindavista, le corresponde la alternancia a Lindavista, la número 15 manejando el esférico, aquí en la defensiva de Tama no le permite avanzar más, da una media vuelta antes. Comete una pequeña violación. Ventaja que le da a Tamazulapa. Nuevamente con la 55 aquí en un pase largo, la 17 solita, a ver qué hace. Da la media vuelta, la 20, tira, no consigue nada. ¿Quién tiene el balón? Lo tiene Tamazulapa. Nuevamente la 10 lanza y no consigue nada. Nuevamente Lindavista. Recupera Lindavista. La 15, aquí a la 7, ahí a la 10, recepción de pases, le corresponde a Tamazulapa a la 17, aquí y antes le cometen una pequeña falta. Hay una falta que indican los señores árbitros, un saque lateral para Tamazulapa, con la número 11, la 55, aquí hace un bonito tripleo y antes le cometen una falta. Falta que indican los señores árbitros y hay dos posibles. La jugadora nuevamente 5
55 tiene esta oportunidad. Se prepara, se concentra, característico de esta jugadora, lanza y consigue un más. Muy característico de esta jugadora, su concentración. Nuevamente la vemos, se concentra, lanza y consigue esos 2 puntos más esta jugadora. Bien, la número 13, 13 a la 15. 15 de Linda Vista, nuevamente allá hacia la defensiva de Tama, quien antes una pequeña violación, los nervios le han. Nuevamente la 55 arriba las busca su compañera, a la 11 comete una gran violación también. Una violación a lo que le corresponde a Linda Vista. Linda Vista. Nuevamente la 13, la más pequeñita de las integrantes de Linda Vista, la 15, de una defensiva media vuelta, al frente, de una defensiva a otra, una pinta, la 7, busca a su compañera y no le deja la defensiva, nuevamente la 13, la 15. Y es para tiro, lanza y hay una violación que dijo que no es algo. Cambio concedido para Tamazulapa, deja la número 13 al juego. Nuevamente el score en estos momentos es de 9 a 0, favoreciendo el equipo de Tamazulapa. Vamos a ver a Tamazulapa. Ahorita ya le damos las indicaciones. Tamazulapa, antes, faltando 4 minutos. 4 minutos, Linda Vista, mucho tiempo por jugar. Balón que le corresponde a Tamazulapa con la 11, la 13, mira ahí, consigue 2 puntos más, que había dejado solita ahí debajo del tablero. Nuevamente la 15 de Linda Vista, a su compañera la 13, ahí la 13, da una media vuelta nuevamente, la más pequeña ahí de las jugadoras de Linda Vista, la número 7, hace una pequeña cinta izquierda, la 13 nuevamente a la 7 izquierda, antes una violación comete esta jugadora número 7. Mira esta pequeñita de número 7. Nuevamente a la 55, hace su nuevo de balón, pero indican los señores árbitros que es una falta que comete la jugadora número 15 de Linda Vista. Tercera falta, número 15, tercera de equipo. Hay un cambio. Con las 6, con las 55. Bien. Tamazulapa con la número 11 a las 6 aquí busca su compañera, normal pase. A la 15 que va bonita, la número 15. Vaya esta gran oportunidad. Nuevamente el balón que corresponde a algo imposible que indican los señores árbitros. Preparamos ahí Tototepec, vemos ahí sus calentamientos. Tototepec, bien. La número 15 hace su primer lanzamiento y nada. Nuevamente veamos su segunda oportunidad si aprovecha esta jugadora número 15. Vamos a ver su segundo lanzamiento. Se prepara ahí, no consigue nada, el balón lo tiene la número 17 de Tamazulapa, a la número 13, se va, se quiere ir solita, se hace la cocina ahí, no consigue nada, nuevamente recupera Tama, y 2 puntos más a favor de Tamazulapa. ¡Vamos, vamos! Linda Vista, la número 15, quiere ser solita, pero antes comete una violación, indican los señores árbitros, faltando escasos minutos para que termine este segundo tiempo. La número 6 de Tamazulapa, 6 con el dribleo y 2 puntos más. Qué bonito dribleo de esta jugadora. Nuevamente la 15, pitea una, se lleva otra, nuevamente a la otra, ¿qué hace? Una vuelta finta y nada. Hay un cambio autorizado contra la número 5. Un minuto de juego. Falta
faltando 1 minuto de juego. Balón que le corresponde a Tamazulapa. Tamazulapa con la número 6. La número 6 aquí busca a su compañera. Ahí es la número 13. 13 fintea nuevamente a la 6. Hace un largo tiro. Consigue 2 puntos más. Estos momentos al equipo de Tamazulapa le ha favorecido con los encestes. Nuevamente la 5 a la Lindavista, la número 13, la 15 manejando el esférico tranquilamente. La 15 nuevamente se lleva una defensiva y nuevamente comete una gran violación la jugadora número 15. 10 segundos de juego. ¡Vamos, vamos! Luego que hace Tamazulapa en estos 10 segundos. La 6 nuevamente tira y nada. Cuando hay tiempo. Reportando jugadoras el equipo de Tototepec. Demos un aplauso por estas jugadoras. Tenemos a Linda Vista con gran presentación y seguirse preparando. Creo que van a dar un gran juego en este año. Seguirse preparando cada día. En este momento tenemos a Tototepec y el equipo de recogen credenciales, por favor. Vamos a mencionar después de este partido que enseña para que se vayan preparándose los equipos. Vamos a esperar a que los señores árbitros hagan las anotaciones correspondientes para... En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatsi, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatsi es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatsi y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra atractiva
tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barber Shop. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Brindemos un caluroso aplauso a estas jugadoras para motivarlas, ya que este es el último juego de una de las jugadoras de acá, Tototepec o Tepuctepec, sería su último juego en esta Copa Regional. Estaríamos despidiendo a uno de estos equipos. Bien, vemos a Tototepec y Tepuctepec preparándose. Esperamos ahí a nuestros árbitros. Bien, pasamos. Ahí está la porra, que se escucha ahí la porra de Tototepec y Tepuctepec. Bien, escúchenlo, señores árbitros. A ver, nuevamente las recomendaciones jugadoras: no aretes, no punteras, no cadenas, para que tengan cuidado al momento de iniciar el juego. Arrancamos, Tepuctepec contra Tototepec. Esta es la última oportunidad que tienen estas jugadoras. Tepuctepec va con el tablero. Final, Tototepec a la 13. A la 13 aquí, Archivo a la 11, nuevamente. La más pequeña es la 10, la vemos hace rato con esta actividad. Nuevamente la 17. Bien, nunca Leatres comete una pequeña acción, 17. Vemos a Tepuctepec con la número 1, solita. Ahí va la jugadora número 1, le cometen una pequeña falta y se escucha ahí la porra de Tepuctepec. La continuidad que trae esta jugadora de Tepuctepec se prepara el lanzamiento. Ahí ustedes contemplan la jugadora número 1, perdió esa gran oportunidad, segunda oportunidad, cuidado y por favor de este equipo. Ahí la jugadora sí desconcentrada porque no sabe qué hacer. Ahí la número 1, nuevamente la 10 a la 17, antes de cometer una falta. Falta aquí para los señores árbitros, ahí la número 17, la más pequeñita y la 10 de Totón que hace una media vuelta, busca a su compañera y no le permite la defensiva de Tepuc, lo que hacía aquí antes y comete una violación. La número 10, balón que le corresponde a Tepuctepec.
Están nerviosos estas jugadoras porque esta es la última participación que tendrían que hacer estas jugadoras. En la parte indican los secretarios con su tiempo fuera. Algún cambio. Se indican los secretarios. Bien. Balón que le corresponde. Saque lateral para Tepuztepec con la número 23. Tepuztepec, la 22 ahí antes. La 1. Y de vuelta, busca su compañera. ¡Tira! Consigue los puntos a favor de este equipo. El score 3-0, favorece el equipo de Tepuztepec. Tepuztepec. Busca que avanza Tepuztepec, la 10, ya una, ¡qué bonita pinta! Y nada, nuevamente. La 5. A su compañera, la 15, tira. Y nada, recupera, le cometen una pequeña falta. Hay un tiempo fuera, un cambio única de señores árbitros. Sale la 3 entre las 6. Saque de fondo para Tepuztepec, que se debe marcar hasta la 1, que es una de las defensivas que tiene la 1 y la 15, a 20 años. Hay una falta. Indican los señores árbitros, una falta antes. Nuevamente, el balón lo corresponde a Tepuztepec. Roba el balón, aquí lo tiene. Antes sale del centro. ¿Hay una falta? Bien. Balón para Tepuztepec, la número 10 a la 17. Nuevamente, la 10. La compañera. Ya se quiere iniciar a una, nuevamente la finca, la jugadora ahí. Nuevamente. 10 por aquí. No consigue nada, recupera Tepuztepec, la línea 15, la compañera con un bonito pase, no consigue nada, que lo tiene Tepuztepec, la número 10, y antes le cometen una pequeña falta. Vamos, la número 10, sobre el balón. Balón para. Hay un tiempo fuera, indican los señores árbitros. Acá los entrenadores están nerviosos. Tienen que. Tiempos completos, Tepuztepec deben que dar las recomendaciones para que puedan obtener más puntos, ya que este juego queda 3 minutos de juego. Faltando 3 minutos de juego. Faltando escasos 3 minutos de juego. Vemos ahí a los entrenadores dando las recomendaciones, ya que es el último juego, su última participación, algunos de estos equipos, ya que hace rato perdieron estos equipos de Terredora. Entonces vamos a ver, nos van a demostrar y van a dar lo mejor de ciertas grandes jugadoras. Vemos ahí las jugadoras de Tepuztepec y buenas jugadoras, aguerridas estas pequeñas jugadoras. Vemos la número 9, la 1, su compañera Quiera y la 17, nuevamente a Quiera, la 15, tira, no va nada. El rebote lo tiene Tepuztepec con la número 17, la 10 a Quiera, y se cambia nuevamente la 17 a Quiera. Pero antes comete una pequeña violación. Vemos nuevamente una defensiva ahí, escuchamos la gorra de Tepuztepec. Tepuztepec ahí el bloqueo ahí de la número 15, le tocó 17 a la 6, aquí la 6 ahorita y nada. El balón se ha negado. Nuevamente la 17. Antes comete una pequeña falta esta jugadora número 17. Balón que le corresponde a Tepuztepec. Vemos a Tepuztepec va y lleva una defensiva. Lanza la posibilidad, lo tiene Tepuztepec, la número 10, antes le comete una pequeña falta. El score en estos momentos es de 3-0.
favoreciendo el equipo de Tepuxtepec. Nuevamente, saque lateral, defensiva personal, a ver qué hace Tototepec. Tototepec, Un minuto de juego. tiene la 15, a ver qué hace la 15. Se encasilla ahí. Hay una doble alternancia que le corresponde al equipo de Tepuxtepec. Tepuxtepec ganó. Tototepec tira y nada. Hay dos posibles que va a tener esta jugadora. La número 10 que la hemos visto con grandes descolgadas, pero no han sido favorecidas. Vemos la número 10, se prepara de Tototepec, se prepara, lanza y no consigue 10 nada. segundos después del tiro. Escasos segundos para culminar este primer tiempo. La número 10, se prepara, lanza y no consigue nada, le recupera la número 10, se hace la 10, se evita ahí, nuevamente la 15, nada. Es tiempo. El score en estos momentos es de 3-0. 3-0 favoreciendo al equipo de Tepuxtepec. Después de este partido estará a la cancha y le daremos los roles para que estén al pendiente jugadoras. Tiempo. Escuchamos ahí las porras de Tototepec y Tepuxtepec. Es la última oportunidad que tienen estas jugadoras en esta Copa Regional. Si se quedan en este camino o siguen avanzando. Tepuxtepec, nuevamente, la número 15, se da vuelta, ¿qué hace? A su compañera, se la da la número 1, bien, brena ahí, como tiene, recupera la número 15 de Tototepec, nuevamente bien, y hay una pequeña falta. Balón de Tototepec, se equivoca. Hay una jugadora de nervios ahí de Tototepec, nuevamente no logró empezar, y nada, nuevamente recupera la 6, aquí es. Antes hay una pequeña falta. Estas pequeñas jugadoras se están ahí desesperando, los nervios se están apoderando de estas jugadoras de Tototepec porque saben acá es perder o ganar. No hay otra opción, es perder o ganar. Nuevamente recupera Tepuxtepec, el balón sale fuera del esférico. Balón que le corresponde a Tototepec. Tototepec nuevamente a la 10, que va a ser la número 10, la 6, un bonito pase, nuevamente la 6, planta y nada, recuperar, Tepuxtepec con la número 1, se dio 1 antes, ahí le interceptan el pase. Hay un cambio que sí que fíjese el entrenador, hay un cambio que pide la 13 por la 6. 13 por la 6, nuevamente la 17, una bonita media vuelta, la 10, a ver qué hace, se lleva una defensiva de Tepuc, se lleva otra, la 10 nuevamente con este bonito golpe, nuevamente la 17 y antes, qué bonito golpe de la número 10 de Tototepec. Bien, balón que le corresponde a Totó con la número 17. Aquí es a la 13, busca a su compañera, la 17 debajo del tablero, ¿qué hace? Se mete una pequeña violación, balón que le corresponde a Tepuxtepec. El score en estos momentos es de 3-0. Tiempos completos, Tepuxtepec. 3-0. Aún no está decidido. 3-0 en estos momentos favoreciendo al equipo de Tepuxtepec. Después de este partido estará a la cancha Tlahuitoltepec y Tamazulapan.
Tlahuitoltepec y Tamazulapa para que se vayan preparando, vayan entregando credenciales. Terminando el partido de Tamazulapa dará la cancha alumna y entregando por qué equipos estarán en el campo. Bien, ya miramos el juego, ya que es la última oportunidad que tienen estas jugadoras. ¿De ayudarnos? Adelante, iniciamos. Tepoztepec con la jugadora número 1, aquí a su compañera la 15 que va a hacer. Cintia 1, nuevamente la 1, nuevamente. Tepoztepec lanza y nada. Recupera Totoltepec ahí con su defensiva. Nuevamente la 10. Un bonito pase, pero interceptado por la número 1, contra la 17 y nada. Ahí tenía una gran oportunidad de estar jugando a la número 1. Próximos tirables. Tercera falta, número 15. Menos de 2 minutos. Vemos ahí la defensiva personal. Vamos a esperar las indicaciones de los señores árbitros. Hay 2 tirables. El score en estos momentos es de 3-0. 3-0 en este momento. Se define en unos menos de 2 minutos. Se define quién sigue avanzando en esta copa. La 15, su primera oportunidad, lanza y nada. Tiene una segunda oportunidad, la número 15. La número 15, el score es mínima la diferencia. Segundo. 1 minuto con 17 segundos, faltando escasos 1 minuto 17 segundos. ¿Quién? 3-1, el score en estos momentos es de 3-1. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Totoltepec. Mira la número 10. 1 minuto cronometrado. Tepoztepec y nada, la 15 tira y nada. Totoltepec, la número 13, a la 17, a la 10, solita, que va a ser la número 10, se descuelga y canasta. Acaba de empatar este partido. Está candente porque nadie se quiere quedar en el camino. Nuevamente, antes, una pequeña violación. Esos aplausos públicos para motivar a estas jugadoras. Que se oigan los aplausos. ¡Qué nervios! Me está dando acá también en la mesa estas jugadoras. Se acaba de empatar. Quieren seguir, no se quieren quedar en el camino. 50 segundos de juego.
50 segundos. ¿Quién lo va a tener? ¿Tepuxtepec o Totontepec? El juego está parejo. Excelente, acá están dando un gran partido estas jugadoras de Tepuxtepec y Totontepec. Tendrán que calmar los nervios para que puedan hacer una buena jugada en estos escasos segundos. Faltando si vamos a tener tiempos extras o se termina acá. ¿Seguimos con los nervios o terminamos los nervios en menos de un minuto? El esférico lo tiene Totontepec a la 10, nuevamente la 10, ¿qué va a hacer? Lo encasillan ahí a la defensiva, a la 10, ¿a quién? A la 17, antes hay una falta, indican los señores árbitros. Hay dos tirables. Falta número 1. Lo definirá la jugadora número 17. La jugadora de Totontepec definirá este juego. Este juego lo decidirá la número 7. Se prepara, lanza y nada. ¡Qué nervios! Nuevamente la número 17. Se prepara, tira ahí. ¡Un punto! Se acaba la diferencia. Faltando escasos segundos. ¿Qué va a hacer Tepuxtepec con la número 1? Se va. Un bonito triple y antes le cometen una falta. También acá lo va a tener la decisión la jugadora número 1 de Tepuxtepec. Que se escuchen los aplausos. ¡Qué nervios! Nadie se quiere quedar en el camino, quieren seguir en esta copa regional, Miguel. Ahí la porra está nerviosa, tanto de Tepuxtepec como de Totontepec. Veamos su primer lanzamiento. La 1 se prepara, tira y nada. Tiene la oportunidad de empatar esta jugadora. La número 1 tiene toda la responsabilidad, tira y nada. Recupera, ¿quién recupera? Tepuxtepec y balón que le corresponde a Totontepec. Ahí no le permite Totontepec la defensiva. Ahí 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. Totón, solita se va. Que recupera Totón, Tepuxtepec solita. ¡Se acabó! ¡Qué nervios! Que se escuchen esos aplausos, público presente con este gran partido que ha dado Tepuxtepec y Totontepec. En los últimos segundos se definió este partido. En los últimos segundos. Que se escuchen los aplausos. Por un punto. Qué nervios, estuvo candente este partido. Brindemos por los aplausos. Muy bien, chicas. Excelente partido. Excelente partido a la cancha Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Otro gran partido. Tamazulapan y Tlahuitoltepec, categoría infantil femenil. Preparándose después de este partido. Preparándose el equipo. Credenciales Tepuxtepec. Ahí pasen a recoger credenciales Tepuxtepec. Pasen a recoger credenciales. Pues excelente partido, y eso que estamos apenas iniciando, calentando el primer día. Grandes partidos, imagínense cómo va a estar la final.
si esto es un inicio que está arrancando estos partidos en la categoría infantil femenil, pues va a estar excelente. Eso es lo que nos deja una bonita experiencia esta Copa Regional Mije, la hermandad entre los pueblos mijes. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatsi, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatsi es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatsi y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Azul, que hacen característico lo del maguey, lo del sol, de acuerdo al su bordado de su comunidad, y Tamazulapan de igual manera haciendo el distintivo en su uniforme. Vemos Tlahui con su primer puntaje, sumando su primer puntaje Tlahuitoltepec. Ahí Tamazulapan se durmió. Tamazulapan, bien, nuevamente ahí las jugadoras de Tama portando un uniforme color blanco con azul
Marino, también teniendo las características del bordado de la comunidad de Tamazulapan, las famosas grecas. Siempre dando honor a la artesanía de nuestra localidad. Nuevamente la número 10, allí solita Tlaui. Y nada, lo tiene Tlaui. La número 15, la 15 a la 10. Ahí antes que informan los señores árbitros, hay una falta y cuenta la canasta sí cuenta la canasta. Y muy buena jugada que hizo esta jugadora de Tlahuitoltepec. Balón que le corresponde a Tamazulapan. Saque para Tamazulapan. Nuevamente Tamazulapan. Busca a su compañera y desde la defensiva personal Tama solito a la 55. Se va con un bonito dribleo y canasta. Excelente canasta de esta número 55. 2-4 Tlahui. La número 15, una bonita finta. La número 15, la 10, que hace una bonita descolgada, pero antes le cometen una falta. Falta que indican los señores árbitros. Hay dos posibles, sí, hay dos posibles que tiene la jugadora número 10. El score en estos momentos es de 4-2. 4-2, favoreciendo el equipo de Tlahuitoltepec. Estas jugadoras darán lo máximo, ya que es perrero ganar en este partido. La número 10 con su segundo lanzamiento. Y nada, recupera Tlahui nuevamente en el rebote Tlahuitoltepec. ¿A quién? A la 10. Nuevamente Tlahui y consigue sus 2 puntos. Tlahuitoltepec va despegándose de los puntajes. El score de 2-6. Tamazulapan, vemos ahí a Tamazulapan. ¿A quién? A Tlahui nuevamente. Hay un 2, indican los señores árbitros. Alternancia. Ahí Tamazulapan. El tiempos completos, Tamazulapan. El score en estos momentos es de 2-6, favoreciendo el equipo de Tamazulapan, de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec de 2-6. Mi subconsciente me traicionó. Una disculpa por ahí, que soy de Tama. Bueno, vamos a seguir narrando estos partidos. Saludos a todos los paisanos y paisanas que nos visitan de los diferentes municipios de Tlahui, de Tepantlali, de Cotzocón, de Camotlán, de Tepuxtepec, Totontepec. ¿De dónde más nos visitan? De las agencias Texas, Las Flores, Linda Vista, San Isidro. Ahí nos visitan varias localidades. Lombardo. Bienvenidos a esta Copa Regional Mije, 38ª edición. Reanudamos el partido. El esférico lo tiene Tamazulapan, la número 11. Vemos la defensiva. Ahí la número 6, ahí con un bonito bloqueo. A ver qué hace la 6. Lo recupera, sí lo recupera. ¿A quién? A la 54. Ahí la 11 solita. A ver qué va a hacer. Un bonito dribleo y nada. Nuevamente, ¿quién recupera la 11? ¿A quién? Hay una pelea de balones y alternancia. El balón le corresponde a Tlahuitoltepec. Saque lateral que tiene Tlahuitoltepec, la número 10. 10 a quien busca a su compañera también desde la media cancha, la defensiva y solita la número 15. Y nada, ¿quién lo tiene? La 15, nuevamente una media vuelta, la segunda vuelta y antes comete una violación la jugadora número 15. Balón que le corresponde, saque de fondo para Tamazulapan. Tamazulapan con la número 11 y vemos la defensiva de Tlahui, una defensiva personal que se tienen que desmarcar las jugadoras de Tama. ¿A quién? Se equivoca y la 11, Tlahui, nada. Recupera a quién, Tama, la 54 se vuelve a equivocar. Acá las jugadoras de Tamazulapan se ponen nerviosas y están perdiendo el balón. Tiempos completos, Tlahuitoltepec. El score 8-2, favoreciendo el equipo de Tlahuitoltepec. El primer tiempo, estamos al primer tiempo. De acá se eliminará
un equipo, Tamazulapan o Tlahui. Se determina en este partido. Como le decíamos, es a perder o a ganar, no hay ninguna otra opción. Así pues, vamos a ver cómo se va desencadenando este gran partido entre Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Mientras tanto, se va preparando Ayutla y Totontepec, después de este partido. Reanudamos ahí con los juegos. Tamazulapan y Tlahuitoltepec, vemos ahí la defensiva personal de Tlahuitoltepec. Ahí vemos robo de balón, si le está funcionando ahí ese juego. Nuevamente a la 9-9, una bonita finta. Aquí a su compañera a la 12-12. Y es para tiro. Ahí a su compañera solita tira y nada, recupera. ¿Quién lo recupera? Balón que le corresponde a Tlahui. Indican los señores árbitros a Tlahui o a Tama. Balón que le corresponde a Tamazulapan, indican los señores árbitros. Balón que corresponde a Tamazulapan. Un pase largo, la número 6, a ver qué va a hacer, solita y nada. Se puso nerviosa ahí la número 6, la 10 nuevamente, pase bonito. Y 2 puntos más que tiene Tlahuitoltepec. Va despegándose esos puntajes. Nuevamente ahí la defensiva de Tlahuitoltepec, defensiva personal. 1 minuto de juego. Ahí a ver qué estrategia maneja Tama, a ver si hace una a las 54, a las 6, nuevamente tira y nada, el balón se niega a sumar estos puntos. Tlahuitoltepec a las 15, tampoco. Jugadoras se ponen nerviosas por este gran partido porque ya saben que es avanzar o se quedan en el camino. Dan las indicaciones los señores árbitros. Su primer lanzamiento, la número 15 y no consigue nada. No consigue estos puntajes la jugadora número 10 segundos después del... ¡Cuando es tiempo! Tiempo, no contó esos puntajes según las indicaciones del señor árbitro. Esos son los juegos en la categoría infantil que estamos presenciando. Después de este partido entrará a la cancha Totontepec y Ayutla, que ya estamos viendo, están haciendo los calentamientos. Bienvenidos a todos los visitantes que nos visitan en esta Copa Regional Mije, en esta gran hermandad de la región Mije, que nos caracteriza a nosotros hacer nuestras festividades en equipo, en unidad, en familia, apoyándonos a todos los coordinadores, a todos los que hacen posible toda esta logística. Y bienvenidos a los visitantes que nos visitan por primera vez. Y claro, agradecerle a cada uno de nuestros patrocinadores que nos han ayudado, al patrocinador que nos dieron nuestros uniformes al estar aquí como cronistas. Gracias a él, a los patrocinadores que han dado su gran esfuerzo por dar lo mejor a su comunidad. A los patrocinadores de las copas, a los que les dan de comer a los equipos, a los que les dan de comer a las bandas filarmónicas, a todos, a cada uno de los paisanos que están aportando para que se lleve a cabo esta gran festividad en honor a Santa Rosa de Lima y claro, llevar esta 38ª edición en esta Copa Regional Mije, como lo comentábamos hace rato, y estas jugadoras que están en la infantil y que sabemos en unos cuantos años lo veremos en la pasarela, en cadetes, en la libre, ¿no? Lo estaremos mirando, jugando, porque este deporte es bien noble, este deporte con esta educación deportiva que empiezan desde pequeños, pues le dan la disciplina a los jóvenes, a los niños, en la disciplina de trabajar en equipo, la disciplina de ser Ayutla y Totontepec, favor de presentar credenciales allí a los entrenadores de Ayutla y
Totontepec vayan presentando credenciales, por favor. Pues como le decíamos, estos deportes nos ayudan a tener una disciplina, nos ayudan a trabajar en equipo, nos ayudan a ser competitivos, ¿no? Cada día, y sobre todo también que a lo mejor a veces no lo miramos, nos ayuda a que los jóvenes, los niños no caigan en el alcoholismo, la drogadicción, y se enfoquen en estos deportes porque se motivan ellos de ser los mejores jugadores, de dar lo mejor de ellos, y lo vemos en cada una de las jugadoras. Tiempos completos. Cada una de las jugadoras tienen su gran aporte, son buenas en la defensiva, otras son buenas en corredoras, en la ofensiva, en la ala, en ser encestedoras. Todas ellas, las que entran, 5 integrantes, pues todos dan cada una de ellas lo mejor de ellas para que sea un gran equipo. Y esto es el básquetbol que nos hace, ¿no? Nos educa también. Es un gran deporte también educativo. Pues muchas gracias a todas las autoridades que cada año confían en este deporte. Anteriormente no se veía tanto el apoyo de las autoridades, y cada día se ven en este gran aporte de las autoridades de ayudar a los jóvenes, a los niños en este gran deporte. Pues reanudamos con el segundo tiempo, Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Asimismo, a los entrenadores de Ayutla y Totontepec, si no han reportado credenciales, favor de hacerla en este momento. Tamazulapan con un dribleo y no consigue nada, lo tiene Tlahui con la 5, un largo pase a la 9 y tampoco consigue nada. ¿Quién lo tiene? Tamazulapan, ¿a quién? Busca a su compañera, antes le cometen una pequeña falta. Nuevamente, Tamazulapan. ¿Quién tiene el esférico? Tamazulapan con la 55, solita, hace un bonito dribleo y nada. Nuevamente recupera Tlahui. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Tamazulapan, y antes hay una pequeña falta. Preparándose los demás equipos después de este partido. Creo que ya arrancamos en la categoría de pasarela, si no me equivoco. Y de ahí pasarela. Entonces, damos los roles de juego. Tlahui con la 9. Tira y no consigue nada. La 10, nada. Nuevamente una bonita media vuelta, tampoco. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Tlahuitoltepec. Nuevamente a la 10, aquí en una media vuelta, y antes le cometen una falta. Después de este partido entrará a la cancha Ayutla y Totontepec. Posteriormente reanudamos en la pasarela femenil para que se vayan preparando. Arrancará Texas contra Tlahuitoltepec. Posteriormente estará Ayutla contra Tepuxtepec. Estos son los roles de juego para que se vayan preparando. Ayutla contra Tepuxtepec. Nuevamente menciono, después de este partido, Ayutla, Totontepec. Después entrará la pasarela femenil, Texas, Tlahuitoltepec, Ayutla, Tepuxtepec. Son los juegos que se darán a continuación. Regresamos al juego. Tenemos a Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec, un largo pase, demasiado largo y fuerte. Hay un tiempo que pide los entrenadores, un tiempo fuera. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Tamazulapan manejando el esférico lentamente a las 6. Un tiro largo, no consigue nada. Recupera quien tiene el balón. Lo recupera Tlahuitoltepec, la número 15. 15, manejando el esférico. ¿A quién va solita? Se quiere ir solita hasta la cocina. Se frena ahí con la número 7. 7 a la 8.
hace un bonito dribleo. Un minuto de juego. Tama, la 55, un minuto de juego. Va Tamazulapan. ¿Qué hace Tamazulapan? Tira y no consigue nada. Desafortunadamente el balón se ha negado a sumar puntos a favor de Tamazulapan. Una pelea de... Hay una violación, indican los señores árbitros. Balón que le corresponde a Tamazulapan. Tamazulapan con la número 11 a quién? Busca a su compañera, la 55 nuevamente, hace bonito dribleo y nada, desafortunadamente no han querido caer los encestes. Tamazulapan, tiro largo, tampoco. Recupera Tlaui con la número 15, robo de balón, que hace la 55. 10 segundos de juego. 10 segundos, la 6 solita y tampoco consigue ningún enceste. Hay 2 tirables, indican acumulables, los señores Tlahuitoltepec, próximos tirables. La número 6 se prepara, lanza y no consigue nada. Nuevamente, vemos la número 6 de Tamazulapan, se prepara, ya que en este partido que estamos presenciando es Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Cuando es tiempo. Brindemos un caluroso aplauso, por favor, porque ya se quedaron en el camino el equipo de Tamazulapan. Muchas felicidades. A la cancha, Totontepec y Ayutla. Siguen en la siguiente ronda el equipo de Tlahuitoltepec. Después de este partido de Ayutla y Totón, entraremos a la pasarela femenil. Entraremos en la pasarela femenil para que estén al pendiente en qué momento les toca. Estaríamos culminando los partidos en esta cancha como las 10 de la noche, para que vayan checando sus tiempos, jugadoras, si les va a tocar jugar hoy o les toca hasta mañana. Pues así es como estamos avanzando este primer día de esta gran Copa Regional Mije. Como le comentábamos, al principio el proyecto era de que al recuperar la copa, que se rolara en las credenciales, Tlahuitoltepec, Tamazulapan. Pasen a recoger credenciales Tlahuitama. Como le comentaba, los que no sabían estos antecedentes, pues anteriormente la idea era rolar esta copa en cada comunidad, como se hacía en los años 70, pero pues desafortunadamente no le fue posible aceptarlo en algunas comunidades por la gran logística, por el gran desgaste humano, desgaste económico. Entonces se ha quedado y ha tratado de mantener Tamazulapan esta copa. Por eso ha estado año con año, se lleva a cabo en esta comunidad, ya que no fue posible estarla rolando como en los años 70. Así pues, agradecemos a todos, a cada uno de los donadores, a cada uno de las personas que hacen posible para que se lleve a cabo esta gran copa. 5 que inician, Totontepec, 5 que inician para que reporten jugadoras. Así también hemos visto a jugadores en su tiempo que jugaban en la infantil, ahora ya están hasta la libre jugando, ¿no? Igual en un futuro veremos a estas pequeñas, en un futuro jugando en la categoría de cadetes, de pasarela, en la categoría libre, ¿no? Entonces así vamos a ir viendo, mirando a estos grandes jugadores y pues también agradecerle a las autoridades, a cada una de las autoridades de cada uno de los municipios por hacer posible de que vengan a participar los equipos, ¿no? Que hacen posible que vengan a participar sus delegaciones en esta comunidad, en esta gran festividad en honor a Santa Rosa de Lima, y se hace a la vez el campeonato regional Mije. Después de culminar los partidos, pues estará el gran bailazo entre el grupo afortunado
Así que más tarde al baile para quitar este frío que ya se está sintiendo en esta tarde noche. Empieza a sentirse el frío, entonces más tardecito a dar el bailongo. Bien, vamos a esperar que nos indiquen los señores árbitros, vamos un poquito. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. No oigo la porra de Totontepec. ¿Dónde está la porra de Ayutla? Ah, ya está la porra de Ayutla, porque tiene mucho que ver de motivar a estas jugadoras. La porra también tiene mucha incidencia en estos grandes partidos porque motivan a las jugadoras. Motivan, nos emocionamos también igual que ellas. Pues bien, arrancamos en cuanto nos indiquen, señores árbitros. ¿Listos? Y arrancamos. Ayutla tiene el partido. Ayutla tira. Nada, nuevamente Ayutla. Tampoco. Recupera Totontepec con la número 15. Nuevamente Totón. ¿Quién lo tiene? Antes indican una falta los señores árbitros. Falta de la número 13. Saque lateral para Tamazulapan, pero quedé con Totontepec. Se lleva una, se lleva otra, pero antes le cometen una pequeña falta. Bien, balón que le corresponde a Totontepec. Vemos ahí un pase largo para la número 15. 15 le roban el balón. Lo tiene Ayutla, pero antes comete una pequeña falta. Este partido se va a poner candente, ya que esa es la última participación de uno de estos equipos. Se lo lleva, avanza Ayutla o avanza Totontepec con la número 13. Vemos a Ayutla con un uniforme color vino. Vemos a Ayutla nuevamente. 10 para tiro. Tira y nada, nuevamente recupera Totontepec con la defensiva de Totontepec. Vemos a la número 10, nuevamente una jugadora que hemos visto bien aguerrida, esta número 10, aguerrida, que está dando lo mejor de sí misma. Vemos a Ayutla nuevamente. El balón se le escapa del esférico. Balón que le corresponde para Totontepec. Totontepec a la 17. La defensiva de Ayutla desde la media cancha. Están haciendo la defensiva desde la media cancha. A ver qué hace Totón. Totón a la número 6. 6 a quien busca a su compañera nuevamente a la 10. 10 a quien da una bonita media vuelta, pero antes le cometen una falta. Falta que le cometen a la número 10 de Totontepec. Balón que le corresponde para Totón. Vemos a la defensiva de Ayutla y Totontepec. Totón a la número 10 para tiro. Vuelta, nuevamente 10 para tiro. Escasos segundos, lanza y nada. Nuevamente, ¿quién lo tiene? Ayutla. Ahí se confunden ahí de repente por el uniforme que se parece, que es similar, pero no lo mismo. Totontepec, 17, ¿qué hace? ¿A quién tira? Y nada. Ahí le hacen un bloqueo a la jugadora de Totontepec. Ahí escuchamos, que se escuchen esos aplausos, público presente. Vamos a motivar a estas jugadoras. Bien, la número de
13 de Ayutla. Ayutla también la número 22. 22 un pase largo que hace bonito debajo del tablero. Una media vuelta Ayutla. Y nada. Ahí está la porra de Ayutla. Bien, Totontepec nuevamente la 10 a la 17, a ver qué van a hacer, ahí los entrenadores nerviosos, también se ponen ahí los entrenadores, la número 10, y antes le cometen una falta de Ayutla. Bien, balón que le corresponde a Totontepec. Totontepec a la número 10, un bonito triple. No consigue nada, nuevamente la 10, tampoco ahí debajo del tablero, nada. ¿Para quién es? Para Ayutla, nuevamente Ayutla. Totontepec ha tenido la oportunidad, pero el balón se ha negado a sumar estos puntos. Nuevamente han tenido estas grandes oportunidades, pero no han logrado tener los resultados. Nuevamente Totontepec, ahí la defensiva de Ayutla. Totontepec con la número 17 con una media vuelta. Nuevamente la 10 se lleva una defensiva de Ayutla. Nuevamente se frena. ¿Quién busca a sus compañeras? La 10 la quiere, 10 se quiere ir solita y le gana ahí el balón. La 17 tira media, desde la media cancha consigue 2 puntos, sus primeros 2 puntos de Totontepec. Vemos a Ayutla. Está calentando este partido, un largo pase, ¿a quién? A su compañera de 23, ¿a quién? Ayutla se equivoca y un mal pase, Totontepec, y no consigue nada, desaprovechó esta jugadora, un largo pase, va Ayutla, tampoco, ahí se puso nerviosa la jugadora, no quiso. Ahí vemos a la jugadora de Totón y Ayutla presionando desde la media cancha, se lleva una, se lleva otra, una bonita media vuelta ahí antes. Le cometen una falta a la jugadora número 10, como le decíamos, esta pequeña jugadora. Muy aguerrida esta pequeña, la número 10. Se ve que ha estado practicando muchísimo. Bien, están dando las indicaciones los señores árbitros. Se coloca la primera, hace su primer lanzamiento, nada. Veamos su segundo lanzamiento que está haciendo la jugadora de Totontepec. Hace su segundo lanzamiento y tampoco. El balón lo tiene Ayutla. Ayutla nuevamente. Ayutla se quiere ir solita hasta la cocina. Nada, recupera Ayutla. Ayutla nuevamente, su compañera lanza un gran tiro. Nada, tampoco lo recupera. ¿Quién? Totontepec. Totontepec tiene el esférico. Ayutla antes. Hay una falta que indican los señores árbitros. Balón para. Hay un tiempo fuera. El score en estos momentos es tiempos completos, Ayutla. El score es de 2-0. En este partido va a avanzar un equipo en la segunda ronda, el otro quedaría eliminado en esta Copa Regional Mije, 38ª edición. Este es el último partido que tendrá, será Ayutla o será Totontepec. Qué nervios, los entrenadores también están nerviosos, los papás, ni se digan, que apoyan ahí a sus niñas, allí las mamás que están emocionados, y qué bueno que apoyan a sus hijas aquí en este bonito deporte. Brindemos un fuerte aplauso a estas jugadoras, público presente, vamos a darle ánimo a estas jugadoras. Vemos a Totontepec, vemos la defensiva ya de Ayutla, una defensiva personal. Ayutla, ¿quién se queda? ¿Quién se va? Viene Totontepec, Totontepec, un mal pase, le intercepta Ayutla. 10 segundos de juego. A la 15, intercepta nuevamente y la 10, ¿a quién? Un robo de balón, Ayutla, y ¡pum! Sigue 2 puntos. Se empata este partido.
este partido es a 2-2. En estos momentos es 2-2. Cuando es tiempo, que se escuchen esos aplausos. Vamos a motivar a estas grandes jugadoras, estas grandes niñas que están haciendo y dando lo mejor de ellas. Después de este partido entraremos en la categoría pasarela. Daremos ahorita los roles para que estén al pendiente. Bien, informamos después de este partido entrará pasarela y femenil. Bien. Si alguien vio unos tenis color blanco, marca Nike, favor de reportarlos en esta mesa. Nuevamente, si alguien vio unos par de tenis color blanco, marca Nike, les encargamos de favor que nos hagan llegar esos tenis acá, por favor. Ya llegó la porra de Totón. Viene la porra de Totón. Ayutla, ¿quién antes? Hay una falta, indican los señores árbitros. Se escucha la porra, vamos a hacer que nervios. Totón Tepec, su gran experiencia de estas niñas con esta historia. ¡Un pase bonito! ¡Y nada! La 5 no aprovechó esta gran oportunidad que estaba solita debajo del tablero. Nuevamente Ayutla, intercepción de pase. Estas jugadoras chiquititas pero bien picosas, estas sí son súper aguerridas, las más chiquitas. Están dando lo mejor de sí, tanto Ayutla como Totón Tepec. Ayutla 22 solita. Nada. Nuevamente Ayutla y nada. Recupera Ayutla. ¿Quién sigue? Albora. Bien, Ayutla tampoco. A ver, pedimos. Nuevamente y nada. Ayutla recupera Totón Tepec. Totón Tepec, una pequeña violación. Pedimos a todos los aficionados, por favor, por favor dejen la fila, por favor, porque pueden ocasionar un accidente. Dejen un marque desde donde está la línea de cancha. A todos, a ver, árbitros, de ese lado, niños, no se metan, por favor, los que están debajo de la cancha. No salten dentro del esférico, porque yo los estoy mirando desde acá que están metiéndose. Ahí pedimos de favor que no se, porque pueden ocasionar un accidente. 10 para tiro. 10 para tiro. Y nada, una pequeña violación. El score en estos momentos es de 2-2. 2-2. Nada está definido. Nada está definido. Ayutla. ¿Quién va? Lleve el esférico, Ayutla sigue nuevamente. Ayutla, la número 22 busca a su compañero, mal pase. Se equivoca ahí la jugadora de Ayutla, lo recupera Totón Tepec con la número 17. Un bonito pase picado, pero también es interceptado. Hay una alternancia, balón que le corresponde a Ayutla. Alternancia. Estamos viendo a estas jugadoras de Ayutla y Totón Tepec. Número 17, ¿a quién busca su compañera? La 19. 19 que va a hacer un bonito drible. Y antes le cometen una pequeña falta. Falta que indican los señores árbitros que hay dos posibles. Hay dos posibles. Esta gran experiencia que tendrán si es su primer juego de estas jugadoras. ¡Su primer juego! Damos su segundo lanzamiento de esta jugadora. Ahí pedimos a los aficionados que se quiten debajo del tablero. A ver, coordinadores nos ayudan porque ahí los árbitros ya están. A ver, coordinadores por ahí, a los aficionados. Nos ayudan para que no... Bien.
tenemos su segundo lanzamiento. ¡Qué nervios aquí con estas jugadoras que se van a quedar en su mente y en su corazón si es su primer partido! Es ganar o perder. Su segundo lanzamiento. ¡Tira! ¡Y nada! ¡Recupera! ¿Quién recupera? ¡Recupera Ayutla! Totontepec. El balón es para Totontepec. Hay un cambio que autoriza la señora árbitro, un cambio únicamente, no hay tiempo fuera. Es un cambio. Hay un cambio, bien. El balón le corresponde a Totontepec. Totontepec del esférico, pasa saque lateral, ahí la defensiva de Ayutla. Personal, ahí a la Totontepec, la número 12, a quien a su compañera, la número 17, a la 10. 10, a quien que está con esta jugadora tan aguerrida, pero antes le comete una falta. Una falta que es un saque lateral para Totontepec. ¡Qué nervios! El score es de 2-2. 2-2, saque que le corresponde a Totontepec. Totontepec a la 10, ahí la defensiva de Ayutla, 10 media vuelta. ¿Quién quiere llevarse una defensiva? Se lleva una, otra, pero antes le cometen otra falta a esta jugadora número 10 que la hemos visto bien aguerrida. A ver, un tiempo fuera. Ahí todo bien. Que se oigan estos aplausos para motivar a estas jugadoras. Que se oigan porque se va a quedar en su mente, en su corazón. Este es el primer partido, el primer día del partido de la Copa. Imagínense cómo vamos a estar en la final, si esto apenas está arrancando. Bien, vamos, la número 17. A quien busca su compañera, la defensiva de Totontepec. ¿Qué hace? Se hace bolas con el balón. Le ganaron los nervios a esta jugadora de Totontepec. Balón que le corresponde a Ayutla. Ayutla con la número 22. Se escucha ahí también la porra de Ayutla. Ayutla manejando el esférico. ¿A quién? A cada media vuelta busca a su compañera. Un bonito pase. ¿A quién? Nuevamente Ayutla que hace a su compañera número 22 y un mal pase. Pierde el esférico la jugadora de Ayutla. Hay un tiempo fuera. Que se oigan esos aplausos. Tiempos completos. Totontepec. El score en estos momentos es de 2-2. No hay nadie para nadie. Faltando 3 minutos de juego. Faltando 3 minutos de juego. Hace rato nos dieron un espectáculo las jugadoras de Totontepec y lo van a volver a hacer porque esto es perder o ganar, porque es el último partido cualquiera de estos dos equipos. ¿Quién se pasará a la segunda ronda? ¿Será Totontepec o será Ayutla? Ahí pedimos a los aficionados, por favor, que den un margen de distancia donde está la línea. Ahí ayúdenos. Faltando 3 minutos. 3 minutos para que culmine este tiempo. Les pedimos por favor que tomen distancia. El esférico lo tiene Totontepec. Totontepec, vemos, antes comete una falta. Una falta que indican los señores árbitros. Saque lateral que le corresponde a Totontepec. Totontepec, vemos a la defensiva personal. Próximas tirables. Se lo lleva la número 17 en una media vuelta. Y era 10. ¿A quién? 10. Se lo quiere llevar ahí contra 1 y 1. Un bonito antes. Ahí quería hacer un bonito bloqueo la número 7, pero comete una pequeña falta. Una bonita pantalla iba a salir, pero cometió la falta esta jugadora. Falta, número 17. Balón para Ayutla. Ayutla, la número 15. Solita, ¿qué hace? Se lo lleva. Busca a su compañera Nante, la 22. Lanza. No consigue nada. Recupera. Ahí vamos a esperar. Recupera Ayutla. El esférico es para Ayutla. Ayutla busca a su compañera. Vemos a la defensiva de Totontepec. Totontepec, Ayutla busca a sus compañeras. Bien, debajo del tablero. Y antes indican falta.
Falta que indican acá los señores árbitros. Saque de fondo para Preventivo número 17, cuarta falta, tercera de equipo. No son tirables, es saque de fondo. 1 minuto y saca 2 puntos. Ahí se distrajeron las jugadoras de Totontepec, dejaron solita esta jugadora de Ayutla. Bien, a ver, vamos Totontepec con una bellita media vuelta, robo de balón, la tiene Ayutla solita, a ver qué va a hacer una bolita descolgada. Nada, lo perdió esta gran oportunidad de esta jugadora de Ayutla. ¡Qué nervios! Faltando escasos minutos, su primer lanzamiento. ¡Qué nervios! 35 segundos después del tiro. Segundo lanzamiento, nada, recupera Totontepec, 4-2. ¿Quién tiene el balón? Lo tiene la número 17, hace rato lo decíamos. Empataron después de que iban. Vemos a la número 10, se lo quiere llevar la defensiva, pero antes le cometen una falta. Falta que indican los señores árbitros. ¡Hay acumulativos! La decisión lo va a tener la número 10. 10 tiene la última decisión con estas 2 tiros libres. El score es de 4-2. 4-2. La número 10 se prepara, lanza ahí, tira ahí, sube los puntos, se está acercando para hacer 3-4, el score 3-4. La número 10, lo decíamos hace rato, una gran decisión está. Si empatamos, nos vamos a tiempos extras o nos quedamos hasta acá. ¡Lanza! 10 segundos! 8 segundos de juego. ¿Cuántos segundos de juego? 8 segundos de fuego. El score en este momento es de 3-4 favoreciendo al equipo de Ayutla. Regresamos con 8 segundos de juego. Tiempos completos, Ayutla. 8 segundos de fuego, el score es de 3-4. Hace rato pasó lo mismo con Totontepec. Le dieron la vuelta y pasaron a esta segunda ronda. Vamos a ver qué va a suceder en estos escasos segundos. Si nos vamos a tiempos extras o nos quedamos 8 acá. segundos. Que se escuchen esos aplausos. Vamos a motivar este último segundo. Vámonos. 4-3. El esférico lo tiene. El balón, ¿quién lo va a tener? 3 árbitros. Ayutla. Lo tiene Ayutla. Ayutla, saque lateral para Ayutla. Ayutla, vamos, el pase, el 22, lanza y nada, recupera, ¿quién recupera? Balón para 1 segundo de juego. 1 segundo, qué nervios. Que se escuchen estos aplausos. Excelente partido que han dado estas grandes jugadoras de Totontepec y Ayutla. Totontepec y Ayutla. El score fue de 4-3. 4-3. Que se escuchen esos aplausos. Estuvo candente estos 2 últimos rondas que han hecho un gran partidazo. Muchas felicidades. Seguimos en la segunda ronda como lo decíamos. Si esto es el inicio, ¿cómo estará la final el pasado mañana? Se está poniendo candente. A la cancha, Tlahuitoltepec y Texas. Tlahuitoltepec y Texas. Iniciamos en la categoría de pasarela. Arrancamos a la categoría pasarela. Estas niñas, si es su primer juego, se les quedará en su mente y en su corazón. En unos años
estarán recordando esta gran experiencia. Pues amigos, pues te doy el micrófono, Victoriano, de los dos partidos que te perdiste, que estuvieron súper fenomenales con estas niñas, que excelentes jugadoras en la infantil, que están dando lo mejor, pero pues viene más partidos candentes, creo yo. Gracias, compañera Lucy. Bueno, es la verdad, sí me perdí estos partidos, pero ya estamos de regreso y sabemos que estos equipos, y por eso yo en un principio lo decía, hay que ponerle mucha atención a estos encuentros en esta categoría, ya que pues son niñas que están empezando, son pequeñitas que están arrancando con sus primeros entrenamientos. Credencial Ayutla. Pero igual saben que desde esa edad tienen... En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatsi, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatsi es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatsi y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Acá en la bella población de Tamazulapa, dicen por acá que se perdió un tenis blanco Nike, estaba justo aquí donde estamos nosotros, ¿verdad? Por acá, por ahí se extravió, por ahí, a ver si alguien lo recogió ahí por accidente o si lo vieron. Aquí es un balón igual de paso. 5 que inicia, Texas. Un balón Wilson, color blanco con azul. Tlahuitoltepec, credencial. Por favor, si alguien vio el balón color azul con francas blancas, a ver si lo pueden reportar, por favor. Aquí está la señorita buscando el balón, ya que Texas, 5 que inicia. Es lo esencial para que allí las señoritas o sus jugadoras puedan hacer su respectivo calentamiento en cada partido que les vaya a tocar. Así que invitamos ahí al público, a la gente que vio el balón, por favor, con
Mucha amabilidad, a ver si lo vienen a entregar por acá, por favorcito. Ya anotando a las jugadoras que les toca contender. Enseguida entra la 4 ya de Eli con su número 14. Viene Yali la número 11. Viene Ime la número 13. Y la otra pequeñita que se me escapa es Maribel la número 7 por parte del equipo de Texas Tlahuitoltepec, San Antonio, Texas, amigos, para ser exacto. A escasos que será una hora posiblemente de aquí hasta su comunidad de ellos o un poquito más. Aquí las pequeñitas de Tlahuitoltepec también hacen acto de presencia para medirse y sobre todo disputar este preciado boleto deportivamente a base de canasta, a base de mucha puntería y sobre todo de hacer bien las cosas dentro de la cancha. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ya estamos listos de este lado. Que inician Tlahuitoltepec. Terminando de trabajar documentación ahí los señores oficiales. Y vámonos, ya que este partido también se ha dado por buena. Y vamos a ver qué pasa, qué sucede. Y a ver si de este lado me facilitan el rol de los partidos siguientes, ya que sé que hay mucha gente que también está esperando ver a sus equipos favoritos. Mucha gente consciente de que este partido se va a terminar por ahí como a las 9, a las 10 de la noche. Así que esperemos estar y aguantar hasta ese tiempo todos. Así que vamos a apoyarnos entre todos. Órale, amigazo, en estos precisos momentos me dan información de que aquí arranca la categoría de pasarela, donde culminará a las 8:30 de la noche. Y de ahí arrancamos a las 8:30 para pegarle a las 10 de la noche con la categoría de cadetes. Así que tenemos partido hasta las 10 de la noche, amigos. Ahí para que estén al pendiente. La categoría de cadetes, ustedes entran en acción después de que terminemos la ronda en la categoría de pasarela femenil. Pues lo más correcto es que pues nos vayamos reservando por acá igual en el micrófono, porque pues resta mucho partido todavía y llevarles todos los pormenores en cada partido. Pues pedimos paciencia a las
aficionados, a los deportistas, porque están aquí haciendo las anotaciones correspondientes los árbitros. Entonces sé que ya tienen ansias de que inicie el partido y poder avanzar, pero pues le pedimos paciencia. Saludamos a todas las autoridades que nos acompañan esta tarde-noche, que están acompañando, apoyando a su equipo, a todas las autoridades que vienen de diferentes regiones. Vemos acá al presidente municipal de Tlahuitoltepec, le mandamos un gran saludo que está por acá presenciando estos grandes partidos, igual a otras autoridades que nos acompañan, a los agentes municipales, pues gracias por apoyar a sus contingentes, a sus delegaciones y motivar a los jóvenes a seguir practicando el deporte del básquetbol y que se siga manteniendo, prevaleciendo y fortaleciendo esta Copa Regional 28ª edición. Pues bien, ya preparándose, ya falta, ya casi están terminando acá los árbitros para poder avanzar y no se desesperen acá las deportistas. Ahí también nuevamente el comercial, si alguien vio un balón de la marca Wilson color blanco con azul marino, favor de reportarlo, que son de las jugadoras de Tlahuitoltepec. Asimismo, un par de tenis color blanco marca Nike, favor de reportarlo si alguien lo vio por ahí, por favor. Y seguimos informando a todas las personas que estén generando basura, los depositen en los contenedores correspondientes. Mañana arrancamos a las 8 de la mañana formalmente para que estén al pendiente. En un momento vamos a dar los demás roles, ya que están sacando ahí los árbitros, los roles, pero pues así está el partido, pero esperemos ya avanzar un poquito más rápido, más tarde o mañana. Pedimos la paciencia ahí los entrenadores, y ya hace frío también, tómense un rico mezcal para espantar el frío, por favor, y si se lo toman me invitan uno también. Bueno, atención a los equipos, tenemos ya listo el rol para el resto de la tarde. Estaremos jugando Pasarela Femenil, Texas contra Tlahuitoltepec, Ayutla contra Tepuxtepec, Tamazulapan contra Totontepec, Jaltepec contra María Lomardo. Hasta ahí suspendemos en la categoría Pasarela Femenil. De ahí nos vamos con Cadetes Femenil, Tlahui contra Santa Cruz Tlahui, Tama contra Linda Vista, Huichicobi contra Cacalotepec. Son los juegos que posiblemente estén programados hasta la hora que suspendamos. Gracias. Se vuelve a hacer lo mismo, qué bueno
Todo listo, todo preparado, señoras y señores. Viene el partido de Texas Tlahuitoltepec para hacerle frente. Aquí está el equipo de la cabecera municipal, la contingencia que viajó desde Santa María Tlahuitoltepec. Y vamos a ver qué pasa, qué sucede. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el favorito para llevarse este partidazo? Venga, suerte para ambos equipos. Alto será entre dos y la ofensiva estará puesto en cualquier momento. Atención, señores, este partido va a dar comienzo, va a dar inicio al salto inicial. Ya las dos jugadoras, pero antes habrá... Hay cambio, dicen. De una vez entra el cambio. Pulseras, llaveros, nada. ¡Vámonos! Arranca partido y es balón para el equipo de Texas. Avanza el equipo blanco. Buena jugada por el centro. Llega el silbatazo y vamos a ver qué pasa, qué sucede, quién lo va a tener. Será el equipo de Texas el encargado, la número 4, de sacar el esférico. Y va para la número 11. ¡Ah, bonito pase, picado, pase bajo! ¡No! ¿Quién lo tiene? La número 11 lo intentaba, no. Le sacan el esférico, revienta la salida, ataca por el centro, llega. Viene el equipo de Tlau y se va la número 10, quiere atacar, se quiere ir. Se está llevando la defensiva hasta el fondo, no. No cayó el esférico, pues sin embargo hay silbatazo, señal de que hay una falta dentro de la duela, dentro del avance. Ya habrá dos en la línea, los tiros libres. Vamos a ver, la probabilidad tendrá que ser bueno, ya que aquí puede abrir marcador. El primer intento, no hay nada. No ha caído el primero, vendrá el segundo y último intento, ya lo vi, es la número 10. Vendrá a disparar, vendrá a ejecutar el último tiro correspondiente a los dos, después de haberle cometido la falta. Revienta la número 10, lo sabe, aquí viene, no. Y es balón regalado y atacará el equipo de San Antonio, Texas Tlahuitoltepec. Venga Texas, aquí viene esta jugadora que llega con el esférico, cruzó medio campo, llegó en terreno enemigo, cuidado, le sacaron el esférico, avanza Tlahuitoltepec, de nueva cuenta la número 10. Posicionado bien la defensiva, esta se plantó bien, ay, por poco peligraba por la parte baja. Ahora se va Texas, se quiere ir, punto, señoras y señores, y es bueno para el equipo de Texas, al parecer, una escuadra que también tiene con qué. Y vamos a ver la respuesta del equipo de la cabecera municipal Santa María Tlahuitoltepec. Aquí viene la número 10, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo van a jugar? 10 para tiro. Empieza la jugada, cortamos, avanzamos, la número 14 le llega la marca, viene la número 30 bajo la tabla, lástima, no cae, y viene sacando bien el rebote de esta jugadora número 4, aguerrida, que venía buscando a toda costa escabullirse, soltarse de la defensiva del equipo de Tlahuitoltepec, pero le cometen falta y avanza el equipo de San Antonio, Texas Tlahuitoltepec. Aquí viene Yeli, la número 11, con esta pequeña jugadora que también sabe mover bien el esférico, la número 7, los segundos se agotan y hay un robo, se va la número 24, antes, señoras y señores, llega la falta de la número 6, al parecer del equipo de San Antonio, Texas Tlahuitoltepec. Y nos vamos a minuto de tiempo fuera. Ahí está la sorpresa, amigos. Al parecer es la primera ocasión completos, Texas, que se presenta la delegación de San Antonio, Texas, y lo quieren hacer de una forma espectacular. Y están jugando bien. Y da gusto, en serio, que equipos de la región, agencias, municipios también estén preparando a sus equipos para hacer y dar batalla, sobre todo en esta Copa Mije, que también muy prestigiado por el nivel de encuentros que aquí se dan anualmente. Y en esta ocasión, en la 38ª edición, vemos la presentación importante del equipo de San Antonio, Texas, pero igual reconocer el esfuerzo grande de una contingencia, de un equipo que por años ha hecho acto de presencia y se caracteriza por ser una de las tierras igual basquetboleras. Me refiero al equipo de Tlahuitoltepec. Vámonos y regresamos al partido. Aquí viene al saque el equipo de Tlahuitoltepec. Lo dejaron ir. Avanza Texas, se quiere ir esta jugadora número 4. Doble bote, violación.
Avanza el equipo de Tlahuitoltepec. Aquí está la número 10, esta jugadora que conduce, que controla, ya dio indicaciones. ¿Quién se va a mover? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién se va a despejar? Aquí está, se desmarca esta jugadora, se filtra bajo la tabla. No cae el enceste. Y hay marcación y es balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Pase picado bajo la tabla. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo recupera? Salió jugando el equipo de Texas. Adelantaron demasiado el pase. Ese rompimiento tenía un efecto impresionante, pero lastimosamente la jugadora no llega a dar con el balón. Avanzamos con el equipo de Tlahuitoltepec. Viene cruzando medio campo. Llegaron en terreno enemigo. ¿Cómo lo van a hacer? Se mueve la defensiva del equipo de allá de San Antonio, Texas. Antes hay un silbatazo, la número 12 comete la falta. ¿Tendremos modificación de jugadoras o qué tenemos? Sí, hay cambio, la número 30 se va. Ingresa la número 13 por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Al parecer el equipo de Tlahuitoltepec presenta una entrenadora. Así que se va la número 10, vendrá en el arco de 3 puntos, lo va a intentar o no, es balón interceptado y vámonos, salimos jugando con el equipo de Texas, pero antes ya hay intercepción, regresamos, se va, antes ya hubo silbatazo y vamos a esperar las indicaciones, es saque de fondo a favor del equipo azul, a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Venga, señoras y señores, vemos el acumulables, Texas, próximos tirables. Interceptado y sale jugando el equipo de Texas. Viene esta jugadora número 12 que pide por un costado, por el centro. La número 4 ya aparece, se va por el otro costado. La 13 cerca. Y es balón que en estos momentos ya le favorece el equipo azul. Y antes tenemos silbatazo, pero antes habrá tiempo fuera, señoras y señores. Vaya partido impresionante. Tiempos completos, Tlahuitoltepec. Equipos que gusten ir a cenar de una vez, aprovechen, los comisionados ya están en la explanada municipal para que ustedes los puedan llevar a cenar, jugadoras, jugadores, ahí a los entrenadores, para que también ustedes, si no están apareciendo en la lista de partidos todavía, o en su caso les toca hasta el día de mañana, aprovechen el tiempo y una vez vayan y diríjanse con los comisionados de alimentación, ya que los están esperando para llevarlos a cenar. Así que aprovechamos y nos dirigimos al municipio. Venga, regresamos a partido y vendrá el equipo de Tlahuitoltepec, señoras y señores, ¿o no? Estoy bien, es el equipo de Texas, es Texas. Aquí viene el saque, ¿quién lo tiene? Es balón que se desperdicia y pasa en manos del equipo de Tlahuitoltepec. Avanza la número 10. Llegó en terreno enemigo, la número 10 está en el arco de 3 puntos. ¿Con quién lo va a abrir? Pase bajo, no. Se va el esférico de las manos. Al parecer interceptado, así que es balón que le favorece al equipo de San Antonio, Texas, Tlahuitoltepec. Vamos despejando la zona de este lado, por favor. Amigos aficionados, mismos jugadores. En la número 11 allí compromete la jugada, se ahoga en la jugada y es balón que le favorece ya al equipo de Texas, Tlahuitoltepec. Así es, señoras y señores, vámonos a encuentro. Regresamos a partido, señoras y señores. Aquí están los señores oficiales especificando la situación y vámonos. Avanzamos con el equipo de Texas, Tlahuitoltepec. Vendrá esta jugadora, la número 4 que llega. 10 segundos de juego. La número 14, ¿con quién lo va a jugar? Ahí se compromete, ¿no? Ay, 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 soltaba a esa jugadora, bloqueado. Y viene jugando interceptado en la salida. Se acaba la primera parte, señoras y señores. Se ha esfumado esta primera mitad, donde el equipo de Texas, Tlahuitoltepec tiene 2 puntitos solamente de ventaja. Y vamos a ver qué pasa, qué sucede en este regreso después de
ir a tiempo fuera y le cedo micrófono a la compañera Lucy para que les lleve también las emociones, los pormenores y todo lo que esté sucediendo dentro de la duela. Bien, seguimos narrando este partido entre Tlahuitoltepec y Texas. El score está el 2-0, 2-0. Vemos a Texas, un largo lanzamiento, no consigue nada. Vamos a calentar nuevamente estos motores, vamos a motivar a estas jovencitas en la categoría pasarela. Brindemos un caluroso aplauso ahí, la porra de ambas, que se escuchen esos aplausos. Comercial de parte de la sindicatura a todos los conductores que estén sus vehículos estacionados alrededor de esta cancha lateral del lado izquierdo, de mi lado izquierdo y enfrente, favor de mover los vehículos. Nuevamente nos están indicando acá la sindicatura que puedan mover sus vehículos, y de lo contrario más tarde estarían quitando las placas, ya que nos están obstruyendo ahí el tráfico. Nuevamente a todos los conductores que estacionaron sus vehículos en la parte lateral de esta cancha y enfrente, favor de mover los vehículos, ya que nos están ocasionando un gran tráfico. Por favor, pedimos a las personas que tengan sus vehículos estacionados alrededor de esta escuela, en la parte lateral y en parte de enfrente de esta mesa, favor de mover sus vehículos, de lo contrario más tarde estarán quitando las placas. Adelante, cambio. Así pues, nuevamente a todos los conductores le pedimos de favor que vayan moviendo sus vehículos. Más adelante, por el vivero, hay más espacios y pueden estacionar allí sus vehículos. A todas las personas, jugadores, visitantes, aficionados, si traen vehículo y lo dejaron al lado de esta escuela, a favor de moverlas, ya que nos están ocasionando un gran tráfico, y esto es por indicaciones de la sindicatura municipal. Bien, reanudamos aquí las narraciones en la categoría pasarela femenil entre Texas y Tlahuitoltepec. Texas y Tlahuitoltepec. El score en estos momentos es de 2-0. 2-0 en estos momentos. Hay un tiempo fuera que pide el equipo de Tlahuitoltepec. Acá los tiempos completos, Tlahuitoltepec. Así pues, acá los entrenadores, si quieren pedir alguna información, tienen que subir a la mesa, ya que de repente con tanto ruido no se les escucha la pregunta que hacen. Únicamente la recomendación a cada uno de los entrenadores hagan la pregunta más de cerca. Pedimos ahí a todos los aficionados tengan la distancia de la cancha para no ocasionar accidentes, por favor. Nuevamente a los conductores que tengan vehículos al lado de moverlas, ya que a veces por emergencia hay accidentes y tenemos que mover a los jugadores a la ambulancia. Para más emergencia podemos hacer más, mejorar el servicio. Nuevamente a todas las personas que tengan sus vehículos estacionados al lado de esta escuela, favor de moverlas, porque necesitamos de repente mover o fluir la vialidad. Así pues, reanudamos estos partidos, Tlahuitoltepec y Texas. Tlahuitoltepec y Texas, el score en estos momentos es de 2-0. 2-0, vemos a la número 4, se prepara con su primer lanzamiento, tira y consigue un punto a favor de su equipo. Nuevamente suma otro punto más a favor de su equipo. Se prepara, lanza y no consigue nada. El rebote lo tiene Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec, un largo pase
pero mal pase. Un pase equivocado, lo tiene la número 13 de Texas. Nuevamente se equivoca. ¿Quién lo tiene? No lo tiene nadie. El balón sale fuera del esférico. Balón que le corresponde a Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con la número 10, manejando el esférico lentamente. Se preparan a armar la jugada. Nuevamente la 10 a la 12 con un bonito dribleo. Y nada, la 14 recupera. Antes comete una violación esta jugadora de Tlahuitoltepec. Saque lateral para Texas. Texas a la número 13 antes le cometen una falta. Con permiso. Claro que sí, señoras y señores, vámonos a este Adelante, encuentro. cambio. Está bastante intenso. El score hasta el momento le favorece al equipo de Texas Tlahuitoltepec, cayendo el municipio, pero todavía hay chance, hay tiempo, todavía avanza el equipo de Texas, la número 11. Pero antes ya hubo violación, así que todo lo demás ya no cuenta y es balón que le favorece al equipo de Tlahuitoltepec. Vendrá en movimiento la jugadora número 30. La 30 que viene cruzando medio campo, llegando en terreno enemigo. Empezamos jugada, rotamos centro, no hay nada. Y viene el equipo de Texas, escapa la número 13, se quiere ir a velocidad con la número 4. La 4 con quién, con la 11, con seguridad por el otro lado. Llega tiro, no hay nada. Ahí está, señoras y señores. Así de bonito está jugando el equipo de Texas. Lastimosamente no está cayendo ese balón en las redes. Avanza el equipo de Tlahuitoltepec, la número 24. Ay. La jugada era para el centro de nueva cuenta. Interceptan y se va el equipo de Texas, pero antes ya fue interceptado. De allí regresaba al favor la pequeñita número 24 al parecer, pero lastimosamente esto ya lo va a jugar el equipo de Tlahui. Y vámonos a mover esférico. Viene la número 24, minuto cronometrado. la número 30, de allí para la número 30 y 24. Antes ya hubo silbatazo que vamos a tener. Es una falta en contra de la número 4. Habrá 2 en la línea de los tiros libres. Le favorece al equipo de Tlahuitoltepec. Aquí se puede acercar. Tercera falta, número 4, tercera de equipo. A menos de un minuto solamente, amigos. 24 en la segunda tampoco. Ni vamos a ver el movimiento de esférico todavía. Le favorece al equipo de Tlahuitoltepec. Bajo la tabla la número 24. Para antes se escucha silbatazo de nueva cuenta. Y vamos a esperar. Acumulables, Texas, próximos tirables. Por poco se concreta el robo, se pelea fuertemente. Y balón que regresa, así que de nueva cuenta seguimos comunicándole a la gente, a alguien que haya visto un balón color azul con franjas blancas. Tiempos completos, Texas. Me indican por acá a la gente bonita que también nos está acompañando, a ver si pueden hacer el favor de traer el balón. Si lo vieron por ahí, un balón azul con color blanco igual, así que ahí por si lo vieron, háganos el favor de traerlo acá donde estamos nosotros, acá en la mesa, ya que la jugadora, al parecer, la entrenadora está buscando el balón, así que a ver si lo pueden traer, por favor. Yo sé que algunos de ustedes lo vieron porque justamente el balón estaba acá. Así que, por favor. 20 segundos de juego. 20 segundos de juego solamente. El partido se está agotando, el partido se está acabando. Y el score es de 3-0. Le favorece al equipo de San Antonio, Texas, la número 12. Quien Tlahui pelea, robaba el esférico antes. Le cometen una falta y es en contra de la número 12. Hay faltas acumuladas en contra del equipo de Texas, así Segunda que lo puede aprovechar el equipo 12. de Tlahuitoltepec. La número 24. 10 segundos después del tiro. El primero no cayó, vamos a ver el segundo y último intento. Tampoco, aquí se puede acabar el tiempo, rompimiento largo. Es el equipo de Texas quien persigue el esférico, lo retiene. Se acaba.
Acaba el partido, que se escuche fuerte el aplauso público. Venga, fuerte el aplauso. Se va el primer día de jornada para estas muchachitas de Tlahuitoltepec y también para el equipo de allá de San Antonio, Texas. Estamos terminando este partido y seguimos con el equipo de Ayutla enfrentar al equipo de Tepuxtepec. De ahí avanzamos con Tamazulapan versus Totontepec. Saltamos con Jaltepec y María Lombardo en la categoría pasarela femenil. Y de ahí avanzamos y entramos de lleno con la categoría de cadetes femenil, donde se presenta el equipo de Tlahuitoltepec con el equipo de Santa Cruz. De ahí avanza el equipo de Tamazulapan con Linda Vista, Gichicobi frente a Cacalotepec. Totontepec está esperando rival. Es la lista que nos facilitan, la lista que nos proporcionan aquí los señores oficiales, así que aprovechamos al máximo la noche, ya que así tiene que ser por tantos partidos que tenemos en la lista el día de mañana. Credenciales, Tepuxtepec, Ayutla. Así es, señoras y señores, vámonos con este partido. Corresponde a Ayutla y el equipo de Tepuxtepec. Que inician Ayutla. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Que sí, señoras y señores, en este momento va a contender el equipo de Ayutla contra el equipo de Tepuxtepec. El equipo de Ayutla portando su clásico color vino, color guinda con color negro, y el equipo de Tepuxtepec negro con toques amarillos. Ese uniforme, ese amarillo que resalta ese uniforme de Tepuxtepec. Estamos presenciando el partido entre el equipo de cadetes femenil Ayutla y Tepuxtepec. Todo ya está listo en cuanto indiquen los señores árbitros, los jueces máximos en este partido, que van a estar haciendo la marcación en estos momentos. Así es, señoras y señores, en un ratito más inicia el partido entre Ayutla y Tepuxtepec, categoría cadetes rama femenil. Después de este partido, Tamazulapan contra Totontepec. Tamazulapan contra Totontepec.
Pasarela femenil. Tamazulapa Benito Tontepec después de este partido, para que vayan entregando sus cédulas aquí en la mesa de control. Ahí está el enceste del equipo de Ayutla. Primeros 2 puntos para el equipo de Ayutla, señoras y señores. ¡Fuerte los aplausos! Esos aplausos, señoras y señores. Nuevamente el equipo de Ayutla, pero ahí le meten el pie y se va al piso la jugadora de Ayutla. La número 15 recibe una falta de la número 10 de Tepuxtepec. Por lo tanto, hay 2 tiros libres concedidos por parte de los señores árbitros. La número 15 se prepara para realizar el castigo de los 2 tiros libres. Primer tiro, primer intento. Se prepara la número 15 de Ayutla. Dispara, nada. Hay otra oportunidad que tiene la número 15 de Ayutla. Está en la línea de tiros libres. Estamos presenciando Ayutla contra Tepuxtepec, cadetes femenil. Segundo tiro y nada. Ahí el balón coquetea fuertemente con el arillo. Por lo tanto hay violación y el balón es para el equipo de Tepuxtepec. El servicio lo realiza la número 13 a la número 8. 8, un pase largo a la número 25. Respondiendo también con 2 puntos el equipo de Tepuxtepec. El servicio lo realiza el equipo de Ayutla. Ayutla fuertemente, rápidamente a la línea de castigo. Ahí se va la número 7, tira, no consigue nada. Balón lo recupera el equipo de Tepuxtepec. Hay una falta que marca el señor árbitro. Balón para el equipo de Tepuxtepec. Servicio realizado. La número 10. La número 10, ¿a quién? Hay un bloqueo del equipo de Ayutla. Ahí están las indicaciones del cuerpo de árbitros. Balón para el equipo de Tepuxtepec. 26. 26. Pierde. Se descontrola y pierde el balón. Esférico corresponde al pentágono de Ayutla. La número 10. Un pase largo a la número 8. 8. Tira, nada. Ahí el balón simplemente abandona el terreno de juego. Por lo tanto, lo tiene Tepuxtepec. Lo tienen las chicas de Tepuxtepec. Negro con amarillo es el uniforme que portan. La número 14 comete una violación. Comete una violación el equipo de Tepuxtepec por conducto de la número 14. Balón realizado, saque realizado por el equipo de Ayutla. Ayutla 10, un pase largo al número 8. Lo recupera el número 9. 9 al 10, tira y nada. Rebote para quién. Rebote nuevamente para Ayutla y se intenta de 2, no consigue nada. Nuevamente lo tiene Ayutla. Al número 1 tira, no consigue nada. Rebote lo tiene nuevamente Ayutla. Ayutla y hay una alternancia. Ahí se ve la agilidad que trae el equipo de Ayutla. Tiempo solicitado por el equipo de Tepuxtepec. Tiempos completos, Tepuxtepec. Ahí están las indicaciones de la mesa de control del cuerpo de árbitros. Tiempos completos para el equipo de Tepuxtepec. Ahí están dando las indicaciones, las asesorías pertinentes de los señores entrenadores y entrenadoras que vienen con este equipo, tanto de Tepuxtepec como Ayutla. Ayutla está fuertemente descargando la ráfaga en esta noche del viernes, agosto 2024, participando orgullosamente en el encuentro de la Copa Regional Mije 2024. El saque, balón lo tiene para el equipo de Ayutla. Posesión para el equipo de Ayutla. Ahí está el servicio. Servicio al número 15. La número 15 se va a la zona lateral izquierda. Tira y no consigue nada. Ahí hay una falta. Falta de la número 13 que comete la jugadora de Tepuxtepec. Saque realizado. Un saque de fondo de Ayutla. A la número 8. 8 con quién. Se va solita la 1, no tira, no consigue nada. Recupera nuevamente Ayutla, tira, tampoco. Ahí está ganando el balón del equipo de Ayutla nuevamente.
dominando el equipo de Ayutla. La número 10 desde la zona lateral derecha, tira, no consigue nada. Recupera el equipo de Tepuxtepec por parte de la número 13 de Tepuxtepec. Y hay una falta de la número 9, me parece. Segunda falta personal. La número 10. Bloqueando fuerte. Y hay un robo de balón de parte de Ayutla. La número 1 solita se va. Tira y la falla. No puede estar pasando. Estaba solita la jugadora número 1 de Ayutla, pero la falla. Ahí no le pudo calcular el tiro. Por lo tanto, no puede castigar el equipo de Tepuxtepec. Ahí está Tepuxtepec respondiendo. 22 tira, no consigue nada. Rebote lo gana el equipo de Ayutla por parte de la número 1. Tepuxtepec luchando fuertemente el balón, haciendo el trabajo sucio, tirándose al piso para recuperar el balón. Ahí está el tiro de Ayutla, tampoco. Recupera nuevamente Ayutla, intenta de 2, nada. El rebote lo tiene Ayutla nuevamente, la 10. Otro intento y consigue 2 puntos. 2 puntos castigando la número 10 de Ayutla. Ahí está fuertemente el bloqueo de Ayutla, pero hay una falta. Una falta que comete la número 9. Cambio solicitado. Cambio concedido. Obviamente ahí están las indicaciones del cuerpo de árbitros para no cometer errores. 1 minuto de juego. La número 8 de Tepuxtepec. Tercera falta, número 10. Está el saque, hay una alternancia. Balón le corresponde al equipo de Tepuxtepec. Tepuxtepec va a realizar el servicio por conducto de la número 12. 12 a la número 13. 13 a la zona lateral izquierda. Una fuerte pantalla de Ayutla. Hay tiempo fuera solicitado por el equipo de Ayutla. Tiempo concedido para el Pentágono. Tiempos completos. Ayutla. La puerta de la Sierra Mije. Está presente Ayutla en esta ocasión, en esta Copa Regional Mije 2024. Y también no podía quedar atrás Tepuxtepec, dándole todo por el todo, porque todas quieren ganar, todas quieren salir avante en este partido. Todas se quieren destacar para llevarse la copa, porque estamos peleando la copa en la Copa Mije 2024. 10 segundos de juego. 10 segundos por jugar. 10 segundos por jugar. El servicio le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla, un pase largo a la número 1. Uno se quiere meter. Pase ahí entre 2 y no consigue nada. Tiempo. Así culmina el primer tiempo, señoras y señores. Fuerte los aplausos. Esos aplausos para que se nos quite el sueño, señoras y señores, ya que vienen otros partidos más emocionantes también de otros equipos de otros municipios que están aquí esperando el turno. Las chicas que les toca contender en breves instantes. Vamos a dar a conocer también qué equipo les toca contender en el siguiente partido. Después de este partido le toca jugar Tamazulapan contra Totontepec. Tamazulapan contra Totontepec. Y de ahí Jaltepec contra María Lombardo en pasarela femenil. Después Tlahui contra Santa Cruz Cadetes femenil. De ahí Tama contra Linda Vista. Falta de la número 15 de Ayutla, por lo tanto hay 2 tiros de castigo. La número 10 va a realizar el tiro de castigo. Se prepara, se perfila, dispara, nada. Falla el primer intento la jugadora de la número 10 de Tepuxtepec. Vamos a ver el segundo intento. Número 10.
Número 10, tira y no consigue nada. Balón le corresponde al Pentágono de Ayutla. Ayutla Mijes, portando el uniforme color vino con color negro. Estas chicas habilidosas, rápidos y disciplinadas. Hay una falta que marca el árbitro, falta de la número 12 de Tepuxtepec. Cuidado con las faltas, ya que las faltas nos pueden quitar puntos. Ahí está el servicio de Ayutla, buscando a quien encuentra la número 1, se va, tira y no consigue nada. El rebote lo gana el equipo de Tepuxtepec por parte de la número 26. 6 a quien hay un pase equivocado y el balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla luchando fuertemente en este partido. La número 1 se apoya con quién, se apoya con la número y hay una falta. Perdón, es cambio solicitado. 20 por 15 de Ayutla. Servicio realizado de Ayutla. Preventivo número 10, cuarta 8, falta. tira, no consigue nada. Recupera la número 25, 26 de Tepuxtepec. Tepuxtepec buscando la entrada, la salida y hay una violación que comete la número 26. Cuidado con esos movimientos de pies, señoritas jugadoras. Ahí vamos a esperar las indicaciones adecuadas de los señores oficiales. Ahí está el servicio realizado por parte de Ayutla, la número 10. Hay un cambio a la número 20, tira y consiguiendo 2 puntos más. La número 20 que acaba de entrar y haciendo de las suyas, castigando 2 puntos más al equipo de Tepuxtepec. Un robo de balón. Hay una falta de la número 10. Falta de la número 10. Adelante, hay un cambio solicitado. Cambio solicitado, cambio concedido por parte de Tepuxtepec. Saca la número 9. Se ayuda con la número 10. 10 a quién? 10 a la número 20 nuevamente. Le cometen una falta. Falta de la número 7. Falta de la número 7. Servicio realizado ahí de la número 10 de Ayutla. Un pase largo a quién? A la número, que de aquí no logro distinguir bien, a la número 1. Regresa a la número 20. 20 de 3. Adentro. 3 puntos. Qué bonito espectáculo. Qué buena puntería tiene esta jugadora de la número 20. Por algo la metieron a la cancha. Por algo le dijeron vas a jugar para que te luzcas encestando tus puntos, tus tiros de 3. Ahí está la número 10 de Ayutla, a la 1 de tiro de 3 y no consigue nada. El rebote nuevamente le corresponde al equipo de Ayutla. Nuevamente la número 20, la número 20 10 para tiro. 10 para tiro, ahí están las indicaciones, pero hay una falta. Falta de la número 8 de Tepuxtepec. Primera falta, número 8. Acumulables, Tepuxtepec, próximos tirables. Violación. Hay una violación que marca el señor oficial. 26 de Tepuxtepec avanzando, driblando, ahí haciendo la finta. Ganando la barrera, se pasa por un filtro, pero hay un regrese de balón. Cuidado con estas líneas. Adelante, Cambio concedido rápidamente. El número, balón le corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla lo va a realizar la número 9. Desde la media cancha, 9 a la número 10. 10 se va tranquilamente, se mete por el filtro del medio, tira, no consigue nada. Nuevamente recupera ahí, pero hay una violación. Invitación ahí para los capitanes, entrenadores, para que aprovechen, ya que llega un ciudadano, dice que va a llevar a comer a 4 equipos
ya le dieron la orden allí con los comisionados de alimentación, así que para que ustedes aprovechen y no lleguen hasta el centro, 4 equipos que gusten ir a cenar. Tiempos completos, Ayutla. Ciudadano que se encuentra del lado izquierdo donde estamos ubicados nosotros, o en su caso repórtense con nosotros de aquí. Checamos para que ustedes vayan y aprovechen, vayan a tomar sus sagrados alimentos. 4 equipos que gusten ir a cenar, de aquí van a partir, parece que va a ser aquí arribita donde los van a llevar para que ustedes aprovechen, por favor, y ya no bajen hasta el centro. 1 minuto de juego. La número 14 de Tepuxtepec, haciendo de la suya, tirando un tablerazo, simplemente no consigue nada. Rebote lo gana el equipo de Ayutla. Hay un descontrol ahí del equipo de Ayutla. Pierde el balón, lo tiene Tepuxtepec. Tepuxtepec nuevamente con el esférico. Rápidamente para castigar. Tira y nada, un tiro de desesperado. 10 segundos de juego. Simplemente regresamos con 10 segundos después del saque. Balón para el equipo de Ayutla. Ahí está el servicio. Número 10. 10 rápidamente, nuevamente la número 10. Ahí se le escapa el balón, lo gana con la número 20. Tiempo. A la cancha Tamazulapan contra Totontepec, pasarela femenil. Para que vayan presentando sus credenciales aquí en la mesa de control. Tamazulapan y Totontepec, pasarela femenil. Después, Jaltepec contra María Lombardo, pasarela femenil también. Y de ahí tenemos cadetes femenil. Tlahui contra Santa Cruz, Tlahui Toltepec. Posteriormente Tamazulapan contra Linda Vista. Inmediatamente después Cacalotepec Seguimos invitando equipos que gusten ir a cenar, de una vez aprovechen, pasen a la mesa, ya están anotados 2 quintas, 2 equipos ya listos, faltarían 2 más, exacto, ya está anotado aquí la amiga y aquí está el compañero de Ayutla, 2 equipos ya, entonces faltarían 2 equipos más para que de una vez aprovechen. ¿Usted trae 2? Entonces de una vez, ¿dónde está el ciudadano que estaba hace rato? Ya se completaron las 4 quintas, amigo. Para que de una vez te reportes dónde te fuiste, amigo. Ah, estás allá. El amigo de gorra, por favor. Allí con el amigo de gorra. Él los va a llevar a cenar. Allí para que de una vez. Ahí están las jugadoras, las señoritas. De una vez aprovechen. Ya que se evitan la de bajar hasta el centro. El compañero ya le dieron indicaciones que de aquí va a agarrar y llevárselo hasta su hogar. Así que buen provecho de ese lado. Y ya están los 4. El de la gorra negra, ahí donde está el amigo de la camisa blanca, sí, ahí por favor. Dale, 4 equipos, de una vez se van a cenar. Agradecemos ahí al ciudadano que pues hizo el esfuerzo para llegar hasta acá y de aquí aprovechar y acortar camino para ustedes. Venga, avanzamos con el siguiente partido, corresponde al equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Y para hacerle frente, aquí está el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. ¿Y dónde está la porra de Totontepec?
Ahí está, ahorita se van a prender, no pasa nada. Los agarré en la curva, no pasa nada. Ahorita que arranque este partido ya le vamos a pedir que ustedes también jueguen un papel en este encuentro que ya se está cocinando, ya se avecinó, ya se acercó y ya está acá. Con Pita Yobas, ¿cómo vamos con Pita Yobas? ¿Ya aseguramos el primero o no? Sale, amigazo, vámonos. Avanzamos con este partido. El camarada de Ayutla, amigo, ¿y una vez ya te reportas de ese lado? Ah, sale, para que te aguanten entonces. ¿A qué horas quieren que paren la liga? 10. Ahí está, amigos, presente ya el equipo representativo de Totontepec, Villa de Morelos. También ya lo hizo el equipo de Tamazulapa. Así que vamos a esperar solamente en cuestión de documentación y todo lo que en ello respecta para de una vez darle inicio a este partido que ya está en puerta y viene a jugarse el todo por el todo. En este encuentro es ronda de ganadores, me imagino yo, o en su caso habrán tomado su primer partido en el transcurso del día, no creo. Al parecer es su primer partido, de acuerdo a la gráfica que les tocó, así aparecen. Equipo rojo, equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Equipo blanco, francas negras y rojo. Delegación local, equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hoy toca sudar la camiseta y sobre todo una gran responsabilidad de saber que eres el equipo local y tienes que defender tu cancha, tu casa, y lo va a hacer el equipo de Tamazulapan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Han sido días de entrenamiento y aquí se va a ver el resultado. Ahí está el grito de guerra. Venga, fuerte el aplauso público, que se escuche el ambiente. Y vamos a arrancar con este encontronazo. Partido bueno, partido interesante, partido intenso. Totontepec, Tamazulapa, dos equipos referentes en la Sierra Mije, caracterizados por tener buenos equipos, buenas jugadoras. Y aquí habrá una oportunidad y sabremos quién es quién. Venga Tamazulapa, venga Totontepec. Suerte para ambos equipos, salto será entre dos y esto habrá de comenzar de esta manera. La 10 con la 17 en el salto. Vamos a ver, aquí se repite el salto. Quien lo gana, se pelea, es para Totón. Y sale jugando la número 2, escabulle, se va la 2, cerca. La 17 viene bajando el esférico, le sacan. Y sale jugando bien a número 7, que se aproxima, tiene buen manejo de balón, giro bonito. Vaya forma, desde aquí ya arrancamos, ya vimos de qué se va a tratar esto. La número 7 sorprende con ese giro impresionante. 2 en la línea, los tiros libres. El primero está dentro, el primero, cuéntenle al equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Segundo y último intento. Aquí viaja el segundo, no cae. ¿Quién tiene el rebote? Es para Tamazulapa, la número 5, la calma bien. Espera que pase la defensiva de Totontepec, que se acomoden sus jugadoras. Aquí viene la parte ofensiva. El ataque es de la número 5, pero antes, ¿qué tenemos? Violación. Inmediatamente se ha solicitado tiempo fuera. Ahí por parte de la entrenadora del equipo de Tamazulapa. Tiempos completos, Tamazulapa. No va a arriesgar, no va a perder tiempo. De una vez vamos corrigiendo errores desde un principio. También lo hace el equipo de Totontepec. Aprovecha el tiempo pedido. César Reyes en acción, en control del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Regresaremos a encuentro, regresaremos a partido y vendrá el equipo de Totontepec, Villa de Morelos
a conducir el esférico. Vaya partido, señoras y señores. Esto apenas se está calentando. Subimos de temperatura poco a poquito. Entre más avanza el tiempo, entre menos resta, esto se pone más cardíaco. Llega la falta de la número 5. Mucho antes de que se encarrere la jugadora número 7, ya está la marca presente. Aquí está el saque de la número 7, presiona la número 5, se va. Es balón que le sacan, ahora sí, a correr todo el mundo. Vendrá Tamazulapa, rompimiento 17. Se les va el esférico, recompone bien. Sale jugando con la número 11. Aquí viene Tamazulapa, ¿con quién lo va a compartir? 10 para tiro. Bonita jugada, el recorte se hace. Triangulación perfecta, viene el tiro. No cayó la número 17, amaga por irse de un lado, regresa por el otro. Antes escucha silbatazo, así que vamos a ver el resultado. Es balón que le favorece al equipo de Totón Tepec Vía de Morelos. Avanza Totón. Los señores oficiales se hacen ver su trabajo. Aquí viene el tiro largo. Ay, este contrarremate por poco. Un autocanasta se podría llamar. La número 10, ¿con quién? Con la número 2, cerca. ¿Quién tiene el esférico? La acarició la número 2 y lo deja ir. Y venga el saque. A control de esférico el equipo de Totón Tepec. La presión es bueno. La número 2 sale jugando, retrocede con la número 7. Viene el disparo de media, no. ¿Quién lo tiene? La número 17 lo puede tener, lo acaricia, lo tiene, sí. Es balón que pega la 17, le comete falta la número 7 de Totón Tepec. Así que nos movemos con la jugadora de Tamazulapa. Avance la número 5. ¿Qué va a hacer la número 5? Se está llevando la defensiva. La 17 cerca. ¿Quién lo recupera? Totón Tepec ya está respondiendo en la parte baja. Y vienen a mover el esférico, peligrando la defensiva del equipo de Totón de Tamazulapa. Y llega por el centro. Antes ya hubo desvío de esférico y le va a favorecer al equipo de Tamazulapa en esta ocasión. Recuerden, amigos, el score es de 1-0. 1-0 y es a favor del equipo de Totón Tepec, pero nada favorable, nada está escrito. Esto apenas se está calentando. Avanza la número 8. ¿Con quién? Por el otro costado, con esta jugadora que llega, procede la jugada. 10 para tiro. Se filtra. Antes se escucha silbatazo. ¿Y qué nos indican? ¿Qué nos dicen de este lado? Es falta y hay 2 en la línea de los tiros libres. El primer intento será realizado y es a favor del equipo de Tamazulapa. La número 2, cerca. Lo intentó el equipo de Tamazulapa con su jugadora número 2. Vendrá el segundo y último intento. Viene el disparo. No hay nada. Y es balón que se lo queda el equipo de Totón Tepec. Avanza rápidamente. Jugadora número 17. Es la 7, perdón. Pero sin embargo es balón que se va fuera de línea final. Le favorece al equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. Aquí está el equipo local. La número 5 se va. Enfrenta la marca de la número 7. Pero antes se ahoga. Se planta bien la defensiva y lo desvían de ruta. Y regresamos con la jugadora de allá de Totón Tepec Vía de Morelos. La número 2 de larga distancia. No. ¿Quién tiene el esférico? ¿Quién lo va a tener? ¿Quién lo va a jugar? Vendrá a mover el equipo de Tamazulapa, señoras y señores. Venga, la número 2 se está llevando la defensiva. Viene filtrado el pase. Quiero bonito en cesta. Ahí está la bonita canasta que ejecuta la número 12. Ahora sí se va arriba por un punto el equipo de Tamazulapa. Totón Tepec, la número 7 con la número 2. Amaga, viene tiro en cesta. Responde igual el equipo de Totón Tepec, pero no se desespera el equipo de Tamazulapa. Esta número 17 que también juega un papel importante. Saben de qué se trata la número 5 Antes ya tenemos silbatazo y vamos a esperar las indicaciones. Será saque de línea final correspondiente al equipo de Tamazulapa. Y se va al saque esta jugadora número 11. ¿Y con quién lo van a compartir? ¿Cómo lo van a jugar? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Cómo van a buscar el punto? Antes ya hubo silbatazo. Vamos a esperar. Aquí vendrá el movimiento de esférico y es a favor del equipo de Totón Tepec Vía de Morelos. La número 2 presionan desde arriba el equipo de Tamazulapa.
Desde allí presionan para que no se encarrere la jugadora que trae el esférico. La número 10 se mueve por el otro costado. La 24 de Ganchito lo intentaba, lástima. Así es, señoras y señores. Le pedimos al público que por favor demos espacio en las orillas de esta línea blanca, ya que por allí se está disputando el esférico. 1 minuto de juego. No bote fuera de terreno, el balón sigue en juego. Así que esto puede influir igual, así que les pedimos de favor que hagan espacio igual ahí a los pequeños que están abajo del arío. Es balón para el equipo de Totontepec. Habrá 2 en la línea de los tiros libres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquí vendrá con 2 en la línea de los tiros libres. El primero en cesta. Ahora se va arriba por 3 puntos. Y vamos a ver, vendrá el segundo y último intento. Es la jugadora que porta la camiseta número 2 en cesta. Está arriba en el marcador momentáneamente el equipo de Totontepec. Avanza Tamazulapam, la número 5. La 5 que gira, que vuelve en el terreno donde se había grandes antes. Ya hubo 10 segundos de juego. Se está esfumando la primera parte. Viene Totón, la número 7. ¿Con quién? Con la número 2. Pierde el esférico, se pelea fuertemente. La número 11 lo rescata, ¿no? Y finalmente se acaba el tiempo, señoras y señores. Se ha ido la primera mitad, se ha ido la primera parte correspondiente a 2 tiempos. Y en esta ocasión el score se ha mantenido de 5-2. 3 puntos es la diferencia. Pero nada grande, nada lejano. Y lo va a aprovechar el equipo de Tamazulapam para dar la vuelta posiblemente, o en su caso incrementará ventaja el equipo de Totontepec. No sabemos, pero juntos lo vamos a atestiguar, juntos lo vamos a vivir, ya que estamos en tiempo de conferencia, tiempo de diálogo. Enormemente el reconocimiento ahí para los entrenadores, ya que son los principales autores que mueven a estas señoritas que están dando todo en la duela. Regresamos a partido. Venga, señoras y señores. Aquí viene el equipo de Tamazulapam, la número 5. Se duerme la defensiva de Totón. Y aquí viene la jugada bajo la tabla antes. Se escucha silbatazo. El score se mantiene de 2-5 tiros libres. El primero adentro. El primero está adentro y es a favor del equipo de Tamazulapam. Vengan, señoras y señores, segundo y último intento. Tamazulapam lo sabe. Y la número 11 tiene la responsabilidad de poder acercar a su equipo en el marcador. Aquí vino el segundo, no cayó. Y es balón que sale jugando ya el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Estamos entrando en la segunda parte. La número 2. Punto, señoras y señores. Y se va arriba otra vez el equipo de Totón, pero aquí venía la respuesta, no cayó. Y sale jugando la número 10 de Totontepec, Villa de Morelos. La número 2 avanza rápidamente con la número 7. La 7 que se va, la 7 que se quiere escapar con la número 2. Tiro largo. Y en un intento impresionante no cayó. Bajo la tabla la número 7. ¿Con quién? Con la número 2. Punto. Tamazulapam se empieza a rezagar en puntuación, pero la número 5 no se cansa y se va por el centro, lo intenta, le llega el rebote, lo va a volver a intentar, tampoco. Peleado el esférico, bien disputado, lastimosamente no cae el punto y sale jugando el equipo de Totontepec, la número 2 de larga distancia. Cuando cae el punto, cuando se dan las cosas. Y Totontepec, donde más no quiere, es ahí donde cae. Pareciera que nada más tiran por tirar y las canastas donde... En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición,
nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición. Gente bonita que nos acompaña, es mucho tiempo. Y vamos a regresamos con el equipo de Tamazulapa. Después de ver la canasta que produjo ahí la jugadora de Totontepec, nos vamos con el equipo de 10-3. 10-3, estamos en un score de 10-3. Avanza Tamazulapa, cerca, no. Se pelea fuertemente, la 12 lo rescata por el otro costado con corpulencia. 10 para tiro. La número 5 lo dejaron ir. Estaba buena la intención, tiene buen manejo de balón esta número 5. Lo ha intentado. Y vámonos, nos movemos con el equipo de Totontepec. Totontepec al saque, la número 2. La número 2, ¿con quién lo va a jugar? Hay un robo de esférico en la número 11. Es balón que le favorece el equipo de Tamazulapa. Balón con el señor oficial de allí. Se produce la jugada. Venga la número 5. Tercera falta, número 7, primera de equipo. Puesto la defensiva de Totontepec. Nos vamos con quién, con esta jugadora que desaprovecha. Y regresamos y ya lo tiene el equipo de Totontepec. Avanza rápidamente la número 2 de allí para la número 24. ¿Con quién lo va a jugar? 10 para tiro. 10 para tiro, disparo. No cayó y sale jugando el equipo de Tamazulapa. Bota la número 11. ¿Con quién lo va a compartir? Y allí llega con la número 2. Sigue la jugada, seguimos con las emociones. Y cruzaron medio campo. Llegaron en terreno enemigo. Es Tamazulapa. Aquí está la número 5 que amaga. 10 para tiro. Combinación por el otro costado. Vaya, tiro desconfigurado. No tiene dirección. Y esto es favorable para el equipo de Totontepec, ya que tiene el control. Y vamos a ver el esférico, cómo lo va a manejar el equipo de Totontepec. Llega y presiona desde antes el equipo de Tamazulapa. Robo de esférico, la número 12. Antes ya le cometen falta. Y este balón sigue siendo para el equipo de Tamazulapa. Es balón que le favorece a Tamazulapa. Venga la número 5. La 5 que va a hacer, se quiere filtrar, buscó el beco. Cerca. Lo más seguro, y estoy seguro que contaba la canasta, pero no fue así. Hay una falta en contra de la número 8 del equipo de Totontepec. Tiempos completos, Totontepec. 3 minutos por jugar, señoras y señores. Acumulables, Tamazulapa, próximos tirables. Ahí están las indicaciones. Ya desde antes anunciado allí para el conocimiento de los... Ha encestado el equipo de Tamazulapa. Y viene a moverlo el equipo de Totontepec. Vía de Morelos se va esta jugadora. ¿Con quién lo va a jugar? Es la número 2. Cerca. Ya lo tiene el equipo de Tamazulapa. Sale jugando bien. Y aquí lo pueden hacer. Pueden buscar un punto valioso para que se vaya incrementando la puntuación, ya que están rezagados. La número 5. Lo ha intentado la número 5. Y la número 7 de Totontepec sale jugando. ¿Con quién lo comparte? Antes ya tenemos silbatazo en el avance. Falta de la número 15. Adelante, cambio. Desde allí, eso es tuyo, eso es tuyo. Un minuto de juego. 1 minuto solamente, amigos, 60 segunditos y ya restándose. La número 13, pase alto. La número 7, ante silbatazo. ¿Y qué nos indican de este lado? Serán tirables.
Y va a haber 2 a favor del equipo de Totontepec, la número 7 en su primer intento. No cayó. No cae el primero, vendrá el segundo y último intento. Totontepec está arriba y aquí puede seguir incrementando. El segundo cayó. Ahora sí el segundo está dentro. Y viene moviendo 10 segundos de juego. Tamazulapam, la número 5. La 5 en los últimos segundos ya se agota. Se ha esfumado el tiempo. Desde un principio iniciáramos, ya estamos culminando. Segunditos solamente, este partido ha terminado, ha concluido. ¿Quién nos indican? Hay balón retenido de este lado. Se acaba, señoras y señores. ¿Y dónde está el aplauso público presente? Bonito partido que nos regala el equipo de Tamazulapam, haciéndole honor al equipo de Totontepec, donde sale victorioso el equipo de Totontepec Vía de Morelos. Así que sabremos posiblemente el día de mañana cuál va a ser el destino de algunos de estos dos equipos que acaban de contender, cómo va a estar el proceso, el avance. Siguiente partido antes anunciado, así que nos aplicamos, señores entrenadores, facilitamos el trabajo a los señores anotadores. Jaltepec versus María Lombardo. Seguimos con cadetes femenil. Ese será el último partido en pasarela femenil. De ahí pasamos con cadetes femenil. Tlahuitoltepec versus Santa Cruz. Tamazulapam versus Linda Vista. Y ahí avanza Kichikovi contra Cacalotepec. Totontepec espera rivales, lo que estoy viendo en la lista. Pero ese es el proceso, el avance de los partidos que ya tenemos en la lista. Les di la lista, amigos entrenadores, señores entrenadores, pero no se confíen, puede de que nos reporten más partidos todavía, así que no tenemos nada seguro. No quiere decir con que sea los partidos anunciados es para hoy y el día de mañana otros, sino que puede pasar muchas cosas, puede que nos den indicaciones los amigos coordinadores de cómo se va a llevar el proceso, porque de lo que yo sepa hay muchos partidos, así que hay que estar muy al pendientes. No se confíen, jugadores, entrenadores. Siguiente partido toca Ayutla contra, es el equipo de María Lombardo y el equipo de Jaltepec de Candayoc. Hace rato ya vimos el equipo de María Lombardo, al parecer en su partido de presentación. Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación.
Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatsi, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatsi es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatsi y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Ahí están las chicas haciendo el calentamiento del lado izquierdo del campo de juego. Tenemos a Jaltepec del lado izquierdo con el uniforme negro, también con franjas color vino. Después de este partido, Santa Cruz contra Tlahui. María Lombardo, 5 que inicia. Femenil. Credenciales. Vamos a esperar a los señores entrenadores para que entreguen sus cédulas aquí en la mesa de control y así agilizar este encuentro, este bonito encuentro deportivo. Los últimos partidos que ya se están realizando en esta noche del viernes, agosto 2024. Así es que en breves instantes le toca contender el equipo de María Lombardo contra el equipo de Jaltepec en la categoría pasarela femenil. Y de ahí sigue el equipo femenil también, cadetes femenil Santa Cruz contra Tlahui. Saludamos a todas las autoridades que están acompañando a sus equipos. Todavía tenemos autoridades presentes que están viendo este encuentro deportivo. Gracias también a ellos por ayudar a sus deportistas, por traer a sus deportistas a contender, a participar orgullosamente aquí a la Copa Regional Mije 2024, que gracias a ellos también hacen el esfuerzo por fomentar el deporte en su municipio, haciendo también el desembolso para la compra de uniformes, la compra de calzados y otros gastos más que
que se hacen en diferentes municipios y agencias. También hay equipos que vienen de lugares lejanos, pero están aquí orgullosamente participando en la Copa Regional que Tamazulapam del Espíritu Santo está organizando año con año. Así es que María Lombardo trae el equipo, trae el uniforme rojo con short negro y franjas blancas del lado izquierdo, del lado derecho de la mesa de control. Del lado izquierdo tenemos al equipo de Jaltepec. Esa es la categoría de pasarela femenil. Cuando nos indiquen los señores oficiales para dar comienzo a este partido. Ahí está la formación ya para que inicie este partido entre el equipo de María Lombardo y el equipo de Jaltepec. Categoría pasarela en la rama femenil. ¿Tienes internet? Siguen otros partidos más, por lo mientras hay otros 3 partidos. Solo falta que nos indiquen los señores árbitros si hay más, 4 partidos más. Ahí están las indicaciones de los señores árbitros. Ahí está el silbatazo del equipo de María Lombardo. Lo tiene Jaltepec, lo tiene la número 8 a la número 10, 10 a la número 8 nuevamente. Pero hay una falta de la número 6 de María Lombardo. El esférico le corresponde al pentágono de Jaltepec. Servicio realizado por de la 9 a la número 8. 8 quiere tirar de 3, nada. El balón sale fuera del terreno de juego. El esférico lo lleva el equipo de María Lombardo por conducto de la número 5. 5 ahí buscando a quién. Hay un pase equivocado. Ahí estaba el bloqueo de Jaltepec. Lo tiene Jaltepec rápidamente a la zona de ataque. La número 10 se apoya con la número 8. 8 con quién. 8 armando la estrategia. 10 para tiro. Pivotea en la número 10. Ahí está ayudando la número 10. Se mete solita, tira, pero le cometen una falta. Una falta de la número 5 que comete el equipo de María Lombardo. Por lo tanto, hay 2 tiros de castigo. La número 10 se va a la línea de castigo. En el primer intento se prepara, se perfila, dispara, nada. Un tiro bombeadito, pero no pudo encestar en la primera oportunidad. Esperamos el segundo tiro de la número 10. Tira y adentro. Consigue su primer punto a favor de su equipo. Jaltepec acaba de castigar al equipo de María Lombardo. La número 5 de María Lombardo lleva el esférico. ¿Se apoya con quién? Se apoya con la número 4. 10 para tiro. La más pequeña del equipo. Ahí está la número 16, a la número 5. 5 y le cometen una falta. Falta de la número 9 de Jaltepec. Balón para el equipo de María Lombardo. Servicio realizado por el equipo de María Lombardo. Número 10 para tiro. La número 7. 7 busca, encuentra. Ya vio a la número 11. Hay un pequeño descuido. Lo recupera la número 5. 5 al 7. 7 nuevamente a la 5. Tira de 3. Nada. Rebote para el equipo 13 de Jaltepec. Pero hay un pase equivocado y el balón lo recupera nuevamente el equipo de María Lombardo. A la número 7. 7 se va a la línea lateral izquierda. Se apoya con la número 5. 5 tira y nada. Rebote para el equipo de María Lombardo por parte de la número 11. Pero ahí hay una alternancia. Balón le corresponde al equipo de María Lombardo nuevamente. Posesión para el equipo de María Lombardo. Saque de fondo para el equipo de María Lombardo a la número 18. 10 para tiro. 18. 10 para tiro. 16 a la número 7. 7 a la número 5 de 3. Nada. Recupera la número 11. Tira tampoco.
Balón para quién, para María Lombardo. Hay un fuerte forcejeo de balón. Estaba fuertemente en la pantalla de Jaltepec, evitando el castigo de María Lombardo. Balón le corresponde al equipo de Jaltepec por conducto de la número 9. Servicio a la número 8. 13, perdón, a la número de Jaltepec, a la número 8. 8 nuevamente a la número 7. 7 desde la zona lateral. Hay un pase picado al número 13. No consigue nada. El balón sale fuera de la cancha. El esférico le corresponde al pentágono del equipo de María Lombardo. 4 haciendo el servicio a la número 5. 5 se va rápidamente a la zona de ataque. ¿Con quién? Tira de 3. Intenta nuevamente la número 5, pero no cae el balón. Ahí recupera Jaltepec por conducto del número 7. Intercepta la número 11 de María Lombardo. Se apoya con la número... Ahí 3 segundos. 3 segundos que marca el señor árbitro. Balón le corresponde al pentágono de Jaltepec. Saque lateral por conducto de la número 9. Se apoya con la número 8. 8 tranquilamente. Buscando a quién. 8. 8 sigue la 8. Buscando con quién armar la táctica. Quiere tirar de 3, se apoya con la 9. 10 para tiro. 9 se va con quién, con la 7, con la 10, tira y no consigue nada. Ahí estaba lista la 13 para recuperar, pero no, tira, no consigue nada. Balón le corresponde al equipo número 7. Viene a ayudar la número 8. 8 tranquilamente avanzando. Ahí buscando, armando la estrategia. Buscando la táctica, se va por la zona lateral, pero le cometen una falta. Tiempo fuera, solicitado por el equipo de Jaltepec. Tiempos completos, Jaltepec. Falta de la número 10 de Jaltepec. Qué bonito partido estamos presenciando, señoras y señores. Ya son casi los últimos partidos en esta noche, en este día, en este primer día de encuentro, en este primer día de competencia, en donde las chicas, en donde las jugadoras están demostrando las habilidades y todo el trabajo de entrenamiento que han tenido, que han llevado a cabo anteriormente con sus señores entrenadores y población en general. Ha habido, nosotros no sabemos qué hay detrás de todo eso cuando las chicas vienen a demostrar buenas habilidades. Hay un esfuerzo, detrás de eso hay todo un esfuerzo, hay todo un compromiso, hay todo una disciplina. Y lo estamos viendo, lo estamos presenciando. Así es, señoras y señores, que estamos presenciando este bonito partido de nuevos equipos. Estos equipos no se habían visto anteriormente, pero Jaltepec está presente y María Lombardo, al parecer, creo que es la primera vez que vienen a participar en esta Copa Regional Mije. Orgullosamente vienen a representar a su municipio. Ahí está la marcación del señor oficial. Balón para el equipo de Jaltepec. Servicio realizado por la número 13. Se ayuda con la número ¿quién? Con la número 9. 9 rápidamente. Ahí buscando la entrada con la número 10. 10 segundos de juego. La solita tira y no consigue nada. Se había quitado 1, se había quitado 2, pero no pudo conseguir ni un punto. Por lo tanto, hay una falta. Hay 2 tiros libres, 2 tiros de castigo por parte de la número 10. 10 se coloca en la línea de tiros libres, la línea de castigo. La número 10 de Jaltepec va a cobrar el tiro de castigo. Se prepara, dispara, nada. 5 segundos le falla después el primer del tiro. En el segundo tiro se prepara la número 10, dispara, nada. Recupera el equipo de María Lombardo por parte de la número 11 y termina el primer tiempo, señores. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para animar a estas chicas que están demostrando todo por el todo, que con mucho esfuerzo han entrenado estas chicas
Y aplausos y felicitaciones a ellas que nos están visitando por primera vez, creo, en esta ocasión. No habían participado antes. Qué bueno que están aquí presentes, dando la batalla, representando a su municipio, a su agencia, yo creo que a su municipio más bien. Pero estamos nosotros aquí con gusto presenciando este partido. Y agradecemos también a la gente que todavía nos acompaña aquí alrededor de esta cancha, también para que los jugadores se motiven, las jugadoras puedan sacar las agallas, descargar la ráfaga que traen ellas, que han entrenado anteriormente en meses, en días anteriores. Balón a posesión del equipo de Jaltepec, la número 8, se apoya con la número 10, la número 10, tira, no consigue nada. Recupera nuevamente la 10, ¿cómo le hizo? Ella tira, ella recupera y ella da el pase consiguiendo 2 puntos más, la número 8 de Jaltepec. Jaltepec acaba de castigar al pentágono de María Lombardo, la número 5, ahí buscando, apoyándose con la número 16. Fuerte bloqueo de Jaltepec, esférico, sale fuera del terreno de juego. Hay un saque lateral que le corresponde al equipo de María Lombardo. Ahí la número 14, me parece que es la más pequeña del equipo. María Lombardo va a realizar el servicio, realiza el servicio, pase equivocado, no vio bien a la compañera, lo roba el equipo de Jaltepec. 7 a la 10, 7 a la 13, 13 a la 10, 10 nuevamente, ahí se apoya con la número 9 auxilia, busca nuevamente a la número 10, se va, pero le cometen una falta. Ahí se había quitado el filtro, la pantalla de cambio concedido. 4 por la 16 de María Lombardo. Ahí está ingresando la más pequeña de este equipo, del equipo de María Lombardo. Hay 2 tiros de castigo que va a realizar la número 10 nuevamente. Es su primera oportunidad, se prepara, perfila, tira y nada. Ahí vemos en la segunda oportunidad la número 10. Espera la segunda oportunidad la número 10. Respira profundamente, lo piensa, lo quiere conseguir, respira profundamente la número 10, se prepara, se perfila, dispara, adentro. Un punto más la número 10 celebrando su castigo. Cae un punto, cae la pelota al arillo. Ahí el balón lo tiene el equipo de María Lombardo, la número 5, la número 11, tira de 3, nada, rebote nuevamente para el equipo de María Lombardo por parte de la número 11, pero hay una falta. Cambio solicitado. 6 por la número 7 de María Lombardo. Por lo visto recibió un golpe y para evitar lesiones va a recuperarse en la banca la número 7 de María Lombardo. Ahí está Jaltepec, la número 9 a la número 10 nuevamente, la número 10 haciendo de las suyas. Filtra ahí en medio de 2 pantallas y no consigue nada, recupera nuevamente, se apoya con la número 6 de 2, no consigue nada, pero estaba lista el equipo de María Lombardo para agarrar el rebote del balón ahí nuevamente la número 5, un bonito triple, pero no consigue nada, le cometen una falta y hay 2 tiros de castigo. Falta de la número 8 de Jaltepec y 2 tiros de castigo que va a cobrar la número 5. Tiene 2 oportunidades, tiene 2 posibles la número 5 de María Lombardo. Se va a la línea de tiros libres la número 5, se prepara, dispara, nada. Ahí le faltó un poquito de puntería a la número 5, pero tiene la segunda oportunidad. La número 5 se prepara, tira y nada. Defensa. Ahí los señores oficiales
Apoyan con la marcación. Balón para el equipo de María Lombardo. María Lombardo. Ahí una marcación personal. No dejan a la más chiquilina de este equipo. No la quieren dejar jugar. A la número 8. La número 8 de Jaltepec. La número 8. Ahí buscando la estrategia, pero comete una violación. Balón para el equipo de María Lombardo. 4. La número 4, la más pequeña de este equipo de María Lombardo, realiza el servicio. Se apoya con la número 5. 5 a quién. 5 buscando aquí en una media vuelta ahí desde la zona lateral izquierda. Ahí se apoya con la número 4 nuevamente. 4. Para ¿Qué va a ser la 4? Y hay una falta. Falta que comete la número 19. Digo, la número 13. Falta de la número 13 de Jaltepec. Señoras y señores, vamos a brindarle un fuerte aplauso si les está gustando este partido. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Gracias. Se agradecen esos aplausos, señoras y señores. Eso significa que estamos despiertos, que estamos vivos y estamos disfrutando el partido entre estos equipos de María Lombardo y el equipo de Jaltepec. Dos equipos también que están dando todo por el todo, demostrando disciplina, demostrando habilidades, velocidad también, que han entrenado con muchísimo trabajo estos dos equipos. Es momento de conferencias, es momento de diálogo, momento de asesoría para las jugadoras y que puedan mejorar y encestar efectivamente en el tiro. Balón le corresponde al equipo de María Lombardo. Saque para el equipo de María Lombardo. Nuevamente la número 6 de María Lombardo va a realizar el servicio. Ahí tratándose de escapar la número 4, la más pequeña. La número 5 se va solita, tira y no consiguen, recupera nuevamente, pero no, desafortunadamente no logra encestar. Ahí se esfuerza. No vio a las demás compañeras que estaban esperando también la pelota, pero no le pudo dar el pase porque estaba fuerte la pantalla de Jaltepec. Y consigue dos puntos, dos tiros a favor. La número 5, primer tiro, no consigue nada. Acumulables Jaltepec, próximos tirables, 1 minuto cronometrado. La número 5, segunda oportunidad, tira, nada, rebote para quién, para Jaltepec. La número 10, hay una violación que comete la número 10. 10 se pone nerviosa porque el tiempo cuenta, menos de un minuto por jugar. Nuevamente la número 11 de María Lombardo y hay una falta de la número 10. Acumulables. Hay dos tiros libres nuevamente que va a cobrar la número 5. Ya que Jaltepec tiene acumulativos. Número 5 tira y nada. Nuevamente falla la número 5. Vamos a ver en la siguiente oportunidad. La número 5 se prepara, se perfila, tira y nada. Rebote para el equipo de Jaltepec por conducto del número 7. 7 se apoya con la 9. 9 a quién? 9 busca, encuentra a la número 10 nuevamente. 9 se quiere ir, pero comete una violación. Ahí estaba fuertemente 30 segundos de juego. La pantalla de María Lombardo. Servicio para el equipo de María Lombardo. La número 5 y hay una falta. Falta que comete la número 10 de Jaltepec. Esférico le corresponde al equipo de María Lombardo. Tiempo solicitado para María Lombardo. Momento de asesoría, de conferencias, de diálogo.
dando las indicaciones. Tiempos completos, María Lombardo. El score 4-2. (4-2) Jaltepec, 4-2 Jaltepec, 23 segundos por jugar. 4-2 Jaltepec, 23 segundos por jugar, cronometrados. 23 segundos. Todo puede pasar, todo puede suceder en esos 23 segundos. Después de los tiros libres regresamos con 23 segundos cronometrados. Primer intento de la número 5 de María Lombardo. Tira y adentro. Consigue un punto más a favor de la causa, a favor del pentágono de María Lombardo. 5 tiros nuevamente, no consigue nada. Rebote para quién. Hay una falta. Balón sale fuera de la cancha, tocó la línea, el esférico toca la línea. 15 segundos de juego. Servicio realizado para Jaltepec. 15 segundos. 10, sigue la 10, sigue 10. Segundos de juego. Sigue 10, se va la 10, se quiere ir la 10. 10 tira de 2, no consigue nada. Rebote para quién, rebote para María Lombardo y hay una falta. Hay una falta que marcan los jueces, los señores oficiales. Falta de la número 13. Y hay tirables. Son tirables. Se va a la línea de castigo la número 6 de María Lombardo. Vamos a ver si puede empatar en estos dos tiros la número 6. Primero intento, tira, no consigue nada. Falla, la falla. Se descontrola la número 6. El score 4-3. 6 en el segundo tiro. Se prepara. Respira profundamente. Tira y adentro. Empata. Acaba de empatar el partido. 4-4. Nada para nadie. Nada para nadie. Y se termina el tiempo. Fuertes aplausos, señoras y señores. Aplausos. ¿Dónde está la porra de Jaltepec? ¿Dónde está la porra de María Lombardo? Bueno, sí, trajeron porra, María Lombardo trae porra. Ahí está la porra de María Lombardo, claro que sí. Aplausos, señoras y señores. Vamos a animar a estas chicas para que, a ver quién se lleva este triunfo en este desempate, ya que el marcador está 4-4. Tres minutos por jugar. 3 minutos. Lo tiene Jaltepec. Tira de 2, de 3 y adentro. 3 puntos acaba de conseguir el equipo de Jaltepec. Lo buscó y lo consiguió la número de Jaltepec. Ahí está la respuesta de María Lombardo, pero le cometen una falta. Falta de la número 13. Tercera falta, número 13. Tercera falta de la número 13. Cuidado con las faltas. Nuevamente la número 5 se va a la línea de castigo. Score 7-4. 5 tira y no consigue nada. 7-4 Jaltepec. Segundo intento que va a realizar la número 5 de María Lombardo. Vamos a esperar el resultado del segundo tiro. Se prepara, dispara y nada. Rebote para María Lombardo. Nuevamente la 5, pero le cometen una falta. Consigue 2 posibles. Consigue 2 posibles el equipo de María Lombardo. Preventivo número 10. Por conducto de la número 5 nuevamente. Partido emocionante, partido bastante bonito que están demostrando estas chicas en la categoría pasarela femenil. La número 5, primer intento y nada. 1 minuto 20 por jugar después del tiro libre. 1 minuto 20. Segundo tiro de la número 5.
Se prepara. Tira y nada. El rebote lo tiene Jaltepec. Jaltepec por parte de la número 8. Un se minuto apoya con la de número juego. 7 se va a la línea de ataque. Ahí recupera la número 4. 4 de María Lombardo. ¿Qué va a hacer? Se apoya con la 5. 5 tira y nada. Rebote para quién. ¿Quién tiene la pelota? La pelota lo tiene Jaltepec. Lo tiene 7. 7. Se va a la 7. 7 con quién. 7 se apoya con la 9. Hay un robo de balón de María Lombardo. De la número 11 se va solita. Tira. Adentro. 2 puntos más para el equipo de María Lombardo. 2 puntos más. Ahí lo tiene Jaltepec, la número 8. 8. Pasando la pantalla de María Lombardo. ¿Se apoya con quién? 8. Buscando. 10 segundos de juego. Ahí es quien apoya. Hay un pase equivocado. Lo tiene María Lombardo por parte de la número 8. 8 se apoya con la número 4. A la número 13. A la número 5. Y termina el partido. Bueno, aquí hay el señor nos está avisando. Aquí tiene la bolsa negra que nos va a hacer el favor de recoger la basura. Vamos a educarnos un poquito para que no estemos tirando basura aquí alrededor de la cancha. Personas que trajeron botecito de agua, pepitas, bolsitas, chicharrines, palomitas, lo que comieron, llévense también la bolsita. Y respetemos este lugar, pues esta escuela también, una escuela de educación, de formación. Y eduquémonos de esa forma, pero gracias a este amigo, ahí va con la bolsa para echar la basura y para recoger la basura también que algunas personas también tiraron. El score quedó 7-6. 7-6 Jaltepec. Por esta vez se lo lleva Jaltepec en la categoría de pasarela femenil. Tlahuitoltepec, Santa Cruz. A la cancha, Tlahuitoltepec contra Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Jugadoras del mismo municipio. Uno del municipio y otro equipo de la agencia. Ambos pertenecientes credenciales Tlahuitoltepec de Santa María Tlahuitoltepec, que orgullosamente vienen a representar en estos momentos a su municipio. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatsi, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatsi es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para
para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Por lo consiguiente, estamos viendo aquí los resultados. La competencia de la Copa Regional Mije hoy 2024 y estamos todos presenciando este encuentro deportivo, los que están aquí presentes alrededor de la cancha. Bueno, atención a todos los equipos. En las categorías femeniles estaríamos sancionando el juego de Tlahuitoltepec contra Santa Cruz, posteriormente Tama contra Linda Vista en cadetes femenil, y suspendemos la jornada del día de hoy. Mañana reanudamos cadetes femenil a las 8 de la mañana, Huitzicobi contra Cacalotepec, Totontepec contra el ganador de Tamazulapan y Linda Vista. De ahí nos vamos en la categoría pasarela femenil, Texas contra Tepantlali, Ayutla Tierra Blanca, Yacochi Tlahuitoltepec, Cuatro Palos contra Tepuxtepec. Son los juegos para el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Repito nuevamente, hoy suspendemos entre el juego de Tama contra Linda Vista. Mañana a las 8 de la mañana, Huitzicobi contra Cacalotepec, Totontepec contra el ganador de Tamazulapan y Linda Vista.
De ahí nos vamos en la categoría pasarela femenil. Texas, Tepantlali, Ayutla, Tierra Blanca, Yacochi, Tlahuitoltepec, Cuatro Palos, Tepuxtepec. Ahí está la porra de Santa Cruz y Tlahuitoltepec. Al parecer grita más el equipo del municipio de Tlahuitoltepec. Cuando nos indiquen los señores oficiales. Ahí está el indicando el señor, el balón al aire, suena el silbatazo, inicia el partido, la número 9 de Tlahui. Tlahui se apoya con la 8 a la 7, se va, tira, no consigue nada. Estaba lista la número 8 para recuperar y castigar el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz rápidamente a la zona de castigo. Ahí el 10 a la 4 tira, no consigue nada. Pero le cometen una falta, consiguiendo dos posibles. Por parte de la número 4 se va a la línea de castigo. La número 4 de Santa Cruz. En el primer intento se prepara la número 4, tira y nada. Falla el primer intento. La número 4 de Santa Cruz. Esperemos el segundo intento, se prepara, tira y nada. Rebote le corresponde al equipo de Tlahuitoltepec por parte de la número 6. 6 tranquilamente, rápidamente. Hay una pantalla de la 9 y hay una falta. Falta que comete la número 9. No pudo realizar bien la pantalla, por lo consiguiente le marcan una falta. Nuevamente Santa Cruz, el esférico le corresponde al equipo de Santa Cruz. Un pase equivocado, lo tiene el equipo de Tlahui. Tlahui, la número 7 y hay una falta también. Una falta que marca foul de la número 4. Balón le corresponde al equipo de Tlahui. 7 realiza el servicio a la número 9. 9 se ayuda con quién, con la 4. 4 a la 6. 6 se va, se quiere ir, se quiere meter solita, se va una bonita descolgada, tira, pero hay un bloqueo. Hay un bloqueo que le hace la número 5 del equipo de Tlahui. Por lo consiguiente, balones para el equipo de Santa Cruz. Lo lleva la número 4. 4 se apoya con la número 10. 10 de Santa Cruz. Hay un pase equivocado, un pase robado de Tlahui. Tlahui, la número 7 se va solita, tira y la falla. La falla ahí abajo del tablero, la número 7 de Tlahuitoltepec. Foul de la número 7 de Tlahuitoltepec y hay tiempo fuera. Tiempo fuera que solicita el equipo de Santa Cruz. Tlahuitoltepec, perdón. Tiempos completos, Tlahuitoltepec. Qué bonito partido estamos presenciando en esta noche. Santa Cruz contra Tlahuitoltepec. 2-0 Tlahui. 2-0 Tlahui. El esférico le corresponde al equipo de Santa Cruz. Balón le corresponde al equipo de Santa Cruz. Bueno, avisamos a los equipos, un equipo que quiera ir a tomar sus sagrados alimentos, ir a cenar, para que pasen aquí a reportarse a la mesa de control. Ya está una persona que se reportó para llevar un equipo que ya esté listo, que esté desocupado. Creo que ya tenemos a un equipo. De este lado, por favor. De este lado izquierdo, aquí con el joven de la gorra negra, suéter negro también. Sí, ajá. Tira la número 10 de Santa Cruz sin nada. Tiro desviado que hace la número 10 de Santa Cruz.
Por lo tanto, el esférico le corresponde al equipo de Tlahui Toltepec. Un saque de fondo que va a realizar la número 4 de Tlahui. Tlahui con quién? 4 a la número 7. 7 se va por la zona lateral. Un pase largo a la número 9 buscando a la número 6. 6 se quiere meter solita, una bonita descolgada, tira, no consigue nada. Ahí estaba la número 8 para apoyar. La 7 tira de media, no consigue nada. ¿Quién tiene la bolita? La tiene Tlahui, tira, no, y 2 puntos. Por lo visto no quería entrar el balón y al final encestó. Ahí está la número 5, hay un robo de balón por parte de Tlahui, nuevamente la número 8, un cambio cruzado a la número 7, regresa el balón, hay un pase equivocado, lo tiene Santa Cruz, la número 10, nuevamente lo roba Tlahui y hay una alternancia. Balón le corresponde al equipo de Santa Cruz. Después de este partido, Tama tiros libres para la número 9. Primer intento, se prepara, tira, no consigue nada. Segunda oportunidad. Después de este partido, Tama contra Lindavista. Cadetes femenil, Tama contra Lindavista. Saque de fondo para el equipo de Santa Cruz. 4-0 Tlahui, 4-0 Tlahui. Acumulables Tlahui Toltepec, próximos tirables. Número 4 tira, no consigue nada. Bien, vamos. Reciba un balón. Saque que lo va a realizar la número 9 del Pentágono de Tlahui. 9 la número 6. 6 se va rápidamente, nuevamente la número 6. ¿Qué va a hacer la número 6? Se va por la zona lateral izquierda, tira, no consigue nada. Ahí estaba Santa Cruz para hacer el robo. La número 7, un cambio cruzado a la número 11. Se apoya con 7 y hay un robo de balón nuevamente de Tlahui. Tlahui lo tiene, ahí lo tiene la número 4 a la número 7, una media vuelta, se apoya con la 9, tira y adentro. Aprovechando el descuido del Pentágono de Santa Cruz, la número 9 de Tlahui. Un minuto de juego. Tlahui, ¿qué está pasando? Santa Cruz está perdiendo el control, se está descontrolando Santa Cruz. Vamos a ver si puede reaccionar el equipo de Santa Cruz. Lo tiene Tlahui, se va solito, tira, no consigue nada. La número 7 estaba solita y perdió la oportunidad. Saque realizado, saque de fondo para el equipo de Santa Cruz por conducto del número 4 a la número 10. 10, un pequeño descontrol, se apoya con la número 4 de Santa Cruz. 4 y recibe una falta de la número 7. Foul de la número 7 de Tlahui. Este partido está emocionante, el score 6-0. 6-0, el equipo de Santa Cruz no quiere reaccionar, no quiere responder. Ahí vamos a ver los dos posibles de la número 4. Primer intento, tira y no consigue nada. 10 segundos simplemente un tablerazo que da la número 4. Faltándole puntería la número 4. Segundo intento que va a realizar la número 4 de Santa Cruz. En la línea de castigo, se prepara, se perfila, dispara y adentro. Un punto a favor, el primer punto de Santa Cruz. Empieza a reaccionar Santa Cruz. Un pase equivocado. Tiempo solicitado, tiempo fuera para el equipo de Santa Cruz. 6-1, Tlahui. Tiempos completos, Santa Cruz. Tiempos completos en ambos equipos. Tlahui y Santa Cruz. 6-1, Tlahui. Regresamos con 5 segundos. 5 segundos. Simplemente 5 segundos, pero
Todo puede suceder en ese lapso de tiempo. 5 segundos. ¿Balón para quién? Balón para Tlahui. Perdón, balón para Santa Cruz. Santa Cruz, saque realizado por conducto de la 4. Un pase largo a la número 7. El esférico sale fuera de la cancha. Se ve el nerviosismo. Tiempo, se acaba el tiempo. Así termina este primer tiempo. Este primer lapso del partido entre Santa Cruz y Tlahui. Score 6-1. Partido, pues sí, emocionante partido en donde todas las jugadoras están tratando de demostrar, tratando de salir avante en este encuentro deportivo. Santa Cruz está levemente atrasado, 5 puntos de diferencia. Tlahui lleva la ventaja en la categoría cadetes femenil. Balón para el equipo de Tlahui. 9 se apoya con la 6, ahí está el servicio. 6. Hay una marcación que hace la número 6 de Tlahui. Balón le corresponde al esférico al pentágono de Santa Cruz. Blancas, color blanco, la número 10. Busca a quién, encuentra a quién, le encuentra al número 4. Ahí está el balón que le corresponde al equipo de Tlahui. 9 a la 10, 6 por poquito roba Santa Cruz, lo recupera 6. Hay un robo de balón de la número 10 de Santa Cruz. La número 11 se va, lo pierde nuevamente. Tlahui lo recupera. Tlahui, ahí la número 6 y hay una falta. Foul de la número 7 de Santa Cruz. El esférico le corresponde al equipo de Tlahui. Saque realizado que va a realizar el equipo de Tlahui por conducto del número 6 al 7 buscando fuertemente a quien se va rápidamente, se apoya con el número 4, tira y le bloquean ahí, balón que abandona el terreno de juego. Partido emocionante, partido realmente que estamos presenciando entre Tlahui y Santa Cruz. Santa Cruz está levemente atrasado, 6-1. Ahí está Santa Cruz también tratando de responder. 7 se apoya con la número 5 a quién, a la número 11 al número 4 de 3 y adentro. Eso queríamos ver, que reaccionara Santa Cruz. 4 a 6 Tlahui. Ahí está el robo de Santa Cruz nuevamente. Foul 7. Cambio concedido. Balón le corresponde al equipo de Santa Cruz. Score 6-4. Tercera falta, número 7, primera de equipo. 10 a la número 4 con quién, 4 con 10, no consigue nada, recupera el equipo de Tlahui. 4 se apoya con la 6 y hay una falta, una violación que marca antes el señor árbitro. Ahí moviendo los pies la jugadora de la número 4. Balón para el equipo de Santa Cruz y el balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde nuevamente al equipo de Santa Cruz. Balón para el equipo de Santa Cruz. 10 a quién, 10 a la 7. Hay una alternancia. Balón nuevamente para el equipo de Santa Cruz. Posesión de balón Santa Cruz. 4 va a realizar el saque, un pase equivocado, se equivoca la número 4, ahí no vio adecuadamente, lo roba el equipo de Tlahui. 8 se mete, tira, no consigue nada, rebote lo tiene el equipo de Santa Cruz y hay una falta de la número 5. Tiempo solicitado para el equipo de Santa Cruz. El score sigue. Tiempos completos, Santa Cruz. Bastante cerca. 6-4.
La ventaja lo tiene Tlahuitoltepec. A ver esos aplausos, señoras y señores, esos aplausos. ¡Aplausos! Gracias, eso se agradece. Gracias, gracias. Eso significa que les está gustando el partido, que les está gustando este torneo en donde está contendiendo el equipo de Santa Cruz y el equipo de Tlahui. Ahí está la porra de Tlahui. Tlahui. Ok, saque para el equipo de Santa Cruz. Tlahui, digo Santa Cruz. 4 a la 10, nuevamente a la 4 se quiere meter, pero hay un descontrol, pierde el balón, lo recupera, 11 tira y no consigue nada. Balón le corresponde a quién? Balón le corresponde al equipo de Tlahui. Tlahui, está el saque de fondo y hay una falta. Falta de la número 7 que comete el equipo de Santa Cruz. El esférico le corresponde al pentágono de Tlahui. La número 9. Tercera falta, número 7. Tercera se de quiere equipo. meter una media vuelta. 7 se eleva, tira. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la bolita? Lo tiene Santa Cruz. Hay una alternancia que marca el señor Silvante abajo del tablero. Balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahui haciendo el servicio desde la zona lateral derecha. Un saque lateral. La número 8, ahí la número 7, una media vuelta, tira y no consigue nada, recupera el equipo de Santa Cruz, rápidamente la número 4, tira y consigue 2 puntos, 2 puntos para el equipo de Santa Cruz, se acaba de empatar el partido, 6 a 6, nada para nadie, 9 tira de 3, no consigue nada. Rebote lo gana el equipo de Santa Cruz y hay una falta. Falta que marca el señor Silvante. Falta de la número 10. ¿De quién? Falta del número 10 de Tlahui. El esférico le corresponde al equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, la número 5. La número 5. Hay un robo de balón de la número 7. Un pase filtrado ahí a la número 9, pero no pudo encestar. Le bloqueó Santa Cruz. La tenía la número 9, la había deseado, pero no, ahí está el pase, picado, 2 puntos más para el equipo de Tlahui, castigando allá abajo del tablero al equipo de Santa Cruz, violación que comete el equipo de Santa Cruz, tiempo fuera, tiempo solicitado para el equipo de Tlahui. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira. Lo tiene Tlahui, y hay un pase equivocado, el balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Santa Cruz. 15 segundos hay de un pase juego. mano a mano, 4 de 3, nada. Rebote lo tiene ¿quién? El balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Tlahui. 10 segundos de juego.
Tlaui haciendo la marcación personal. Ahí está el saque de fondo. ¿Se apoya con quién? Con la número 10. Y hay una violación. Una violación que marca 8 segundos de juego. Que muy claramente se vio desde acá, desde la mesa de control. 8-6 score. Muy poco tiempo por jugar. Ahí está la presión, ahí sale el nerviosismo. La porra, hay una robo de balón de Tlaui. No roba Tlaui. ¡Tiempo! Se acaba el partido, señoras y señores. Fuertes los aplausos a esos aplausos. Esos aplausos, señoras y señores. Tlahuitoltepec, credenciales Santa Cruz. Qué bonito partidazo, señoras y señores, que acabamos de presenciar. Por esta vez se lo lleva Tlaui. Se lo lleva Tlaui por 2 puntos. Así es el partido. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Pero todos venimos con esa intención de ganar. Entonces, en breves instantes vamos a presenciar Linda Vista contra Tamazulapam. Y con este partido terminamos y nos estaríamos viendo el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. A las 8 empezaríamos, 8 en punto. Para que los que les toque jugar el primer partido el día de mañana, para que estén pendientes y no vayan a perder por default. Por favor, se les solicita su colaboración a todas las personas para que depositen la basura en su lugar, en los botes que están a la orilla de las canchas. Veo uno aquí del lado izquierdo, hay otro del lado derecho. Por favor, para que vayan colocando la basura en su lugar. Último partido, Tamazulapam contra Linda Vista. Linda Vista contra Tamazulapam. También equipos del mismo. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatzy y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Cuando nos indiquen los señores oficiales para darle comienzo a este encuentro entre el equipo de Linda Vista y el equipo de Tamix, ambos equipos pertenecientes al mismo municipio.
así como hace rato estuvimos presenciando Tlawi contra Santa Cruz, provenientes del mismo municipio también. Ya todo está listo, ya haciendo la formación circular para hacer el salto entre dos. Inicia el partido Tamix. 12 la número 10 de Tamix. Ahí la número 10 haciendo de las suyas, pero le cometen una falta de la número 10 de Linda Vista. Saque realizado por el pentágono de Tamix. 5 a la 7 se quiere meter, lo hace y consigue falta. Consigue dos posibles la número 7. Primera falta personal. La número 7 haciendo su primer intento. Adentro, cae la bola. Segundo intento de la número 7 de Tamix. Se prepara, dispara, nada. Hay una falta que comete el equipo, marca el señor oficial. ¿Balón para quién? ¿Qué pasó ahí? Creo que se repite. Se repite el tiro. Se repite el tiro porque estaban pisando la línea. Hay que tener cuidado con esas líneas, señoritas. Ahí está el segundo tiro, no consigue nada. Recupera nuevamente Tamix, la número 10. Desde la zona lateral izquierda, la número 15. 15 se va rápidamente, pero lo que le cometen una falta, 15 contra 15. Foul de la número 15 de Linda Vista. Saque realiza la número 15 de Tamix. ¿Con quién? Hay otra falta más. Falta de la número 10 de Linda Vista. Hay un saque lateral que le corresponde al equipo de Tamix. Acumulables, Linda Vista, próximos tirables. Saque realizado, saque lateral de Tamix a la número 10. 10 se eleva, tira y nada. Ahí estaba lista la número 9 de Linda Vista y no pudo ganarle al equipo de Tamix. Saque de fondo para el equipo de Tamix, hay una falta. Cuenta la canasta, falta de la número 10 de Linda Vista. Hay otro tiro más para la número 10 de Tamix. Tamix se prepara en el único intento. Primer tiro, no consigue nada. Ahí hay una falta, balón le corresponde al equipo de Linda Vista. Un saque lateral desde el lado izquierdo por parte de Linda Vista. La número 10 se apoya con la número 15. 15 nuevamente con la número 9. 9 presionando el equipo de Tamix. Ahí la número 10 se va a tirar y no consigue nada. Ahí estaba la número 15 de Linda Vista, pero no pudo atrapar el balón allá debajo del tablero. Debajo de la tabla simplemente se le escapa el balón de las manos. Balón saque lo va a realizar el equipo de Linda Vista. Saque de fondo. ¿Con quién se apoya? Se apoya con la número 7. 7 a la número 10. Te tira y nada. Recupera la Linda Vista. Tira. Tampoco. La número 10 de Tamix lo tiene. Se va rápidamente al ataque. Al ataque la número 10. Se eleva. Tira y nada. Ahí el balón abandona el terreno de juego. Por lo tanto, el balón le corresponde al equipo de Tamix. La número 10 intenta de 3. Nada. La número 15 de Tamix. Nuevamente. La número 10. 10 se eleva y nada. Le cometen una falta. Falta de la número 15. Consiguiendo dos posibles al equipo de Tamix. Por parte de la número
Es una violación. Es una violación parte. Balón para el equipo de Linda Vista. Linda Vista, la número 9. Hay un robo de balón por parte de la número 7 de Tamix. Y pierde el balón nuevamente. Ahí estaba lista la número 10 de Tamix. Se eleva y no consigue nada. Le cometen una falta. Logrando 2 posibles. Nuevamente la número 10 se coloca en la línea de castigo. 10. La línea de castigo está la número 10. Score 3-0. Tamix. La número 10 intenta el primer tiro y consigue un punto a su favor. Segundo intento. La número 10 se prepara. Tira adentro. Otro punto más para el equipo de Tamix. 5-0. Vamos a ver si reacciona el equipo de Linda Vista. Fuertemente la presión ahí de Tamix. Hay una alternancia, balón le corresponde al equipo de Linda Vista. Al equipo de los azules. 9 se apoya con la número 10, nuevamente a la número 9. 9 y hay una violación que marca el señor oficial. Una falta que comete la número 9. Ahí caminando con el balón del equipo de Linda Vista. Ahí va el equipo de Tamix. 15 de Tamix. Se apoya con la número, ¿con quién? Y hay una falta. Una falta y el balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Tamix. 7 al 10. 10 intenta. Un minuto de juego. Una bonita colada por parte de la número 10. Qué bonito espectáculo, qué bonita habilidad ahí, quitándose uno, quitándose dos. Y se va hasta la cocina, pero desafortunadamente falla. Balón para el equipo de Linda Vista. Linda Vista, el pase largo al número 5. 5 tira y nada. Ahí tenemos a las mascotas que están estorbando en el terreno de juego. Balón le corresponde al equipo de Linda Vista. Linda Vista haciendo el saque de fondo. Linda Vista buscando a quien. La número 10 encuentra a la número 5. 5 se apoya con la número 10. 10 segundos de juego. Nuevamente la número 10 recupera. Se puede ir, se va solita, tira y no consigue nada. Recupera el equipo de Tamix, la número 10. Termina primer tiempo. Score 5-0. Tamix 5-0. Así, pero ok. Bueno, servicio social. Aquí hay una persona que se nos acerca aquí a la mesa de control y está solicitando. Tuvo un accidente y se fracturó el pie. Si hay alguien que puede hacer el trabajo de sobar, hay alguien que sepa sobar, para que se presente aquí a la mesa de control. Y aquí está la persona para poder auxiliarlo, porque pues se cayó, creo que aquí en las orillas de la cancha, metió el pie ahí, se fracturó. Si hay alguien que puede auxiliarnos por esa parte, lo agradeceríamos mucho. Alguien que sepa sobar, o algún doctor, algún enfermero, para que pueda auxiliar aquí a la persona que amablemente nos está pidiendo ese preventivo favor. Número 10, cuarta falta. Balón para el equipo de Tamix. La número 10. Hay una falta. Balón para el equipo de Linda Vista. Ahí está el saque. Servicio de la 9 a la 10. 9 con 15. 15 con quién. 15 un pase cruzado al número 5. 5 tira. Simplemente se le va el balón abajo, atrás de la tabla. Cambio solicitado por el equipo de Linda Vista. 12 por quién. 12 por el 5. 12 por la número 5. Balón le corresponde al pentágono de Tamazulapam, Tamix. La número 15 de Tamix.
haciendo de la suya, se quiere meter, se apoya con la número 7, tira, no consigue nada. Hay una falta que marca el señor oficial, falta de la número 10 de Lindavista. 5 faules personales de la número 10 de Lindavista. Cuidado con las faltas. Ahí está el cambio, ahí está el reemplazo. 5, entra la número 5. Balón para el equipo de Tamex. Tamex, la número 10 nuevamente se filtra ahí solita, no consigue nada. Recupera la número 11, pero no pudo encestar. Violación que comete el equipo de Tamex. Tiempos completos, Tamazulapan. Minutos por jugar. 5 minutos por jugar. Y score 5-0. Seguimos pidiendo el auxilio de alguna persona que nos pueda auxiliar aquí para auxiliar aquí al compañero, al amigo que nos vino a solicitar su apoyo, que nos vino a solicitar aquí, si alguien lo puede auxiliar en el pie, un enfermero o una enfermera que esté aquí presente para que nos pueda auxiliar en esta ocasión. La número 10, la número 19, a la número 7 de Tamex. Hay un robo de balón por parte de Lindavista. La número 12 se apoya con quién. Hay un pase equivocado, lo gana el equipo de Tamex. Lo tiene la número 10, el esférico lo tiene la número 10, la más habilidosa, la más rápido, la que se va, la que se quiere ir, pero le comete una falta que comete ahí la número 7 de Tamex, empujando ahí al elemento, a la jugadora de Lindavista. Balón para el equipo de Lindavista. 9 a la número 12. 12 se va. 12 con quién. 12 con la 15. 15 a la 7. 7 se descontrola ahí el número 15. Tiro de 3. No consigue. Rebote para el equipo de Tamex. A la número 10. Rápidamente. 12 al 10. 10 lo tiene nuevamente. Ahí bloquean al número 10 de Tamex. Lo tiene Lindavista. A la número 5. 5 se va solita y camina con el balón. Ahí no pudo frenar a tiempo. La número 5 cometiendo violación. Ahí dentro de la zona para hacer el tiro de castigo. Y con este partido estaríamos terminando y nos estaríamos viendo mañana a partir de las 8. 8 en punto. Tira ahí de Tamex, consigue 2 puntos más. Este es el último partido de esta noche. Y mañana estaríamos iniciando a las 8 de la mañana en todas las canchas. ¡Ay, el bonito robo de Tamex por parte de la número 10! ¿Pero qué pasó ahí? ¡La falló! ¡Ahí le falló! Le faltó calcularle. Solita estaba, ya la tenía. Pero desafortunadamente no pudo encestar. Mira now. Hay una falta que consiguió la número 10. Le cometieron una falta a la número 10 haciendo su primer intento. Se prepara, perfila, tira, no consigue nada. Solita la número 10 en la línea de castigo. Lindavista haciendo el saque por parte de la número 5. 5 a la 9, 9 a la 5, 5 a la 10, 10 nuevamente la de Tamex. Se va solita, tira y hay una violación antes. 1 minuto de juego.
Balón para el equipo de Lindavista. Lindavista. Ahí la número 15. Un pase largo a la número 12. 12 tira y no consigue nada. Rebote para el equipo de Tamix. Nuevamente la número 10. Rápidamente se apoya con ahí un pase equivocado. Y el balón se le escapa de las manos al equipo de Lindavista. Balón le corresponde nuevamente a Tamix. 10 a la 19. 12 nuevamente a la número 10. 10 haciendo de las suyas, driblando correctamente, se mete entre la pantalla de Lindavista, pero no consigue nada. No consigue nada la número 10. La número 10 luciéndose ahí con sus pases y sus botes ahí, tira, no consigue nada. Nuevamente la número 10. Lo tiene Lindavista. Lindavista, la número 15. 10 segundos de juego. 7 a 0. 7 a 0 Tamix. Prácticamente ya está concluyendo este partido. Tiempo, señores árbitros, señoras y señores. Nos estaríamos viendo mañana a partir de las 8. Muchas gracias. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer